no leíste una oración de la novela, así que prende la máquina. Bueno, vamos a Perdón, hablar. una pregunta respecto a la Sí. literatura norteamericana. Por justamente esta cuestión, la tensión o relación que hay entre eh, la literatura y la religión, y a la vez entre la religión y el Estado. Y Mm. me preguntaba por la relación entre la literatura y el Estado, más que nada pensándolo también respecto a la literatura argentina, donde un proyecto de Estado iba muy a la par del proyecto literario. ¿Y cuál es la pregunta? Me perdí. ¿Cuál era en dónde se encontraban el Estado de la literatura, si tenían relación alguna o si iban muy cada una por lados opuestos? No, mi hijo, esto es Estados Unidos, el Estado está como lejos, ahí en el Capitolio, y es cada uno sálvese quien puede, no hay una interrelación salutífera entre discurso literario e institución estatal. Cuando la hay solo es para bodrios y prácticamente no la hay. De hecho, lo que hay en Estados Unidos es una literatura de individuos desde el disenso, desde la soledad. Pensá, por ejemplo, el mejor ejemplo lo puso Abraham Lincoln cuando se encontró con Beecher, ¿no? Y le dijo, esta mujercita con su novelita produjo la guerra civil que yo tuve que pelear. Se lo dijo con admiración y cariño, ¿no? O sea, la cabaña del tío Tom, produjo tanto revuelo, tanto odio, ¿no? Que terminó siendo uno de los catalizadores de esa guerra. No digo que, por supuesto, la guerra no iba a suceder de todas maneras, pero ese libro ayudó bastante a que se aceleren los odios por su representación, ¿no? de las torturas y penurias que vivían los negros. Así que ahí tenés un modelo, ¿no? De una escritora solitaria, de una formación buena, tampoco excelente, que se lanzó con un libro y produjo una hecatombe. En el mundo germánico, en el mundo anglosajón, sospecho que también en el mundo nórdico, la influencia de la soledad del protestante se siente mucho en la concepción que ellos tienen de las instituciones estatales y culturales. Están allí a lo lejos poniendo orden, pero es un orden difuso, no vienen en ayuda continua. Y es cada persona, cada familia nuclear la que se tiene que ayudar a sí misma y salvarse en un sentido material y económico. No hay serie entre una y otra. Se puede contar la historia de Estados Unidos sin la historia de la literatura, o la historia de la literatura como una historia contra los Estados Unidos. De hecho, no faltan las teorías, por ejemplo, Marx aporta, entre otros. Bueno, este cartel ya estaba la semana pasada, esta lámina, perdón, más que cartel. Les comenté también, ya está dicho, que tal como lo confiesa en la aduana, el libro iba a ser más extenso, terminó quedando un solo relato. Se nota que la estructura pintaba más para relato breve porque es la propia del objeto simbólico, ¿sí? Esto está, si ustedes ven, en el Decamerón de Boccaccio, por ejemplo, el famoso relato del halcón, que eso está en el libro quinto, en la jornada novena, es la historia de un muchacho que está enamorado de una bella mujer, y el muchacho lo único que tiene es un halcón, él es cetrero, ¿sí? Y la chica tiene interés en el muchacho, entonces la invita a comer, y no necesito decirles qué es lo que se terminan comiendo, porque es lo único que él tiene. Y se ha discutido mucho qué pasa en ese relato, ¿no? ¿Cuál es el protagonista? Si es Federico, el muchacho, si es un dúo, es una relación de amor, es un romance, o en realidad la historia pasa por los significados del halcón, ¿no? Y ahí tenemos un modelo de relato breve en el cual el objeto simbólico polisémico le da la estructura a toda la diégese, ¿ok? La letra escarlata demuestra eso como un mecanismo subyacente. La novela propone, y una de las propuestas de lectura es que la novela, ¿de qué se trata? Se trata de la letra A. Se llama la letra A porque se trata de la letra A y de cómo todas las vidas pivotean en torno a esa letra A. Ahora vamos a hablar un poquito mejor de eso en cuanto tratemos de hacer un esquema de funciones. No digo un esquema actancial porque se van a asustar los que odian el formalismo escolar, pero un poco un esquema actancial sí, porque quiero desmenuzar un poco cada personaje, las claves simbólicas, etc. Esto de los relatos que anticipan la obra ya había sido dicho la semana pasada, así que no me extiendo de nuevo. La estructura final ya todos la conocen. No sé qué ediciones tengan, así que por eso, atención, quizás muchos no tienen el prólogo a la segunda edición, que es un prólogo muy cortito, en el cual Hawthorne dice que no se arrepiente de nada de lo que dijo, ni en la novela ni en el prólogo, o sea, en la aduana.
es un poco orgulloso. También está escrito con cierto sarcasmo, con cierto humor, pero se nota que hay como un orgullo. El libro tuvo mucho éxito, así que hubo que reeditarlo casi de inmediato. Y después, ¿qué es la aduana? Bueno, yo había propuesto la semana pasada pensar que el narrador de la aduana no es el mismo que el de la novela. Por lo pronto hay una diferencia fundamental, no sé si alguien la notó. La anotó o la notó sin la A al comienzo del verbo. La aduana está narrado por un narrador en primera, singular. La novela está narrada por un narrador en primera, en plural, ¿no? Hay un gesto ahí que marca una distancia. Y si bien la aduana tiene muchos elementos autobiográficos, también está configurada como una especie de relato autónomo. La palabra que estoy utilizando allí es sketch, la ven en la lámina. ¿Qué era un sketch? Sketch era, en la tradición angloparlante, anglófona, una pieza escrita, normalmente de mediana o breve extensión, cuyo mérito principal era la vividez de las imágenes. Es decir, se valoraba el sketch por la cualidad gráfica. Por ejemplo, un sketch era un día de campo en no sé dónde, o la visita a un castillo abandonado, o el ascenso a una montaña, donde lo importante no es la yuxtaposición en clave diegética de acciones, ¿no?, argumentalmente hilvanadas, sino narrar cómo es la gente, sus caras, sus gestos, cómo se visten, cómo comen, ¿no? El clima de una región, etc. Lo traducimos normalmente, yo prefiero dejar siempre sketch, un género al que muchos narradores ingleses y norteamericanos se dedicaron hasta que el cuento se consagró a mediados del siglo XIX, e incluso después siguieron haciendo sketch. Si lo quieren traducir, se puede traducir como boceto, esbozo, viñeta, y también pueden pensar aquí, no sé, en Roberto Arlt y sus aguafuertes. ¿Se dan cuenta? Es ese género, ¿sí? Es como una crónica periodística donde lo importante es el elemento plástico, la descripción, no la narración. Por eso se podría decir que la aduana, más que ser un tale, más que ser un cuento, es un sketch, ¿no? No cuenta nada, no es que algo comienza, sigue y termina, sino que va mezclando cosas y episodios. Hay muchos relatos de Hawthorne que se quedan en esto, que son sketches, que es otra de las bestias negras de Poe. Poe también andaba persiguiendo, así como perseguía la alegoría, perseguía el sketch, porque le parecía que el sketch era algo paralizado, algo que no cuenta nada, era más de un periodista que de un narrador. Lo que no quita que Edgar Allan Poe tiene algún que otro sketch también entre sus obras, no hizo solo, por supuesto, cuentos, ¿no? Pero bueno, si quieren saber cuál es el autor clave en la ruptura con el género del sketch y la introducción del relato breve en la literatura norteamericana, eso tiene fecha y tiene nombre y apellido. Se llama Washington Irving, ¿sí? Y el libro clave es el Sketchbook, o sea, el libro de bocetos de Jeffrey Cryon, un libro cuyo primer tomo apareció en 1819. O sea que entre 1819 y 1820 ya tenemos un primer narrador de fuste norteamericano que advierte que el trabajo más interesante para los lectores del futuro van a ser los cuentos cortos, y no estas piezas gráficas estáticas. ¿Ok? Bueno, people are waiting in the lobby. ¿Por qué? Esperen, que tengo gente esperando en el lobby, no sé si es de mi casa o de este programa. No, bueno, ahí están todos. ¿Están viendo la lámina? Sí, está la lámina. Sí. Okay. Bueno, pero esperen porque ahora el que no la está viendo soy yo. Ahí supongo que me están viendo a mí de nuevo y ahora volvemos a la lámina. Disculpen, un par de ajustes de estos medio locos que hago los tengo que hacer para que los que están viendo en YouTube puedan ver la mayor parte de la pantalla. Yo sé que parezco un loco y probablemente lo sea, pero no por esto, sino por otros motivos. Bueno, vuelvo, ahora sí, está de nuevo la lámina y déjenme ver, en YouTube supongo que se ve bien. Bueno, entonces, hablemos un poquito del narrador. Acabo de decir algo que es importante. Las disidencias entre el narrador de la pieza introductoria y lo que luego es la novela propiamente dicha. Respecto a esto último, a la novela propiamente dicha, simplemente quiero marcar la existencia obvia de un narrador omnisciente, ¿no? ¿Cómo sabemos que es omnisciente, que lo sabe todo? Bueno, porque se delata por los tres mecanismos básicos. Puede hacer introspección, puede hacer retrospección y puede hacer prospección. Espero que hayan, no sé si trabajan en papel y subrayan o simplemente leen los textos digitales y después se olvidan todo, no sé cómo hacen, pero si lo trabajaron en papel o tienen un lápiz óptico y un iPad, no sé,
podrían haber marcado quizás ciertos momentos de prospección, ¿no? Donde el narrador dice, de esto nos vamos a ocupar más adelante. Esto todavía no es el momento para decirlo, después nos vamos a... Como hago yo, ¿no? Que estoy todo el tiempo prometiendo que en el futuro voy a decir algo. Bueno, esos son típicos casos de prospección para poder organizar la información y para mantener el interés del lector. Dicho esto, que es bastante obvio, y me hago cargo que esta es una materia para gente que se está por graduar y gente que acaba de ingresar, y entonces tengo un público heterogéneo al que hay que tratar de satisfacer. A veces alguien se aburre y a veces alguien no entiende, porque uno dice cosas o muy sofisticadas o muy básicas. Ese es el problema de una materia que sirve para cualquier cosa como norteamericana, ¿no? Lo cual es muy bueno, por otro lado también es un problema epistemológico. Pero Entonces, son lindas sus clases, profe. bueno, muchas gracias. Después pasame el CBU, te hago la transferencia. Entonces, dicho esto, que es bastante obvio, un narrador omnisciente, muchos de ustedes están empezando la carrera, no saben bien qué es esto, pero se van a ir amigando con esto. Coincidamos en que puse primero lo de introspección en esa parentética, porque es una novela muy psicológica. Es una novela donde hay mucha introspección. Hay capítulos en los que el narrador hace una especie del mapa del alma, ¿sí? Reconstruye la historia de un personaje y nos dice lo que siente, lo que piensa, sus procesos internos. En algunos personajes esto es interesantísimo. Podríamos discutir cuál es el que más les interesó a ustedes. Hay toda una tradición en la literatura norteamericana que se pelean a ver si es más interesante el conflicto de Dimmesdale o de Chillingworth, ¿no? Pero coincidamos en que a veces hay 8 páginas, 12 páginas en las que no pasa absolutamente nada, salvo que se nos dice lo que fulano piensa y lo que lo atormenta y lo que espera y lo que calcula, ¿no? Entonces, se podría decir que es una novela psicológica en este sentido, con una propensión exacerbada a lo introspectivo. Y por eso yo diría que no califica muy bien como novela histórica, y que en todo caso, si ustedes la quieren acomodar en un casillero clásico, más que novela histórica podrían decir que es una novela psicológica, si ustedes quieren, ¿sí? Marcelo, tengo una pregunta. Dale. Y perdón si te falta respeto, no fue con esa intención mi comentario, perdón. ¿Cuándo? Perdón. No importa, no importa. Lo digo más por los compañeros, ¿Qué si es que dijiste? se refieren a mí. Te quería preguntar, hablando del procedimiento del omnisciente, este mecanismo de anticipación que hace muchas veces el narrador, de decir, ya sabremos más adelante qué le sucedió a Esther o si tú encontró el camino, etcétera. Sí, Yo noto que ese mecanismo ha caído mucho en la narrativa contemporánea sí, claro. Sí. eh, Sí, es un porque poco arcaico, Marco. Estoy intentando ver a ver qué dicen los compañeros. Perdón, tengo esa cosa morbosa, ¿viste? A ver qué te dicen. No, igual aclaremos, Marco y yo nos conocemos de antes, hemos hablado, etcétera. Claro, cuéntenle al profe. No sé qué pasó, bueno, ya no puedo distraerme tanto, pero sí, es un tipo de narrador que por ahí a ustedes les resulta obsoleto, y lo entiendo absolutamente. Es un narrador que lo van a ver, a mí se me vuelve un poco pesado de soportar, por ejemplo, en Dickens. Este narrador intruso que cada tanto mete mano y hace comentarios y se va y vuelve y habla de sí mismo y luego veremos, pero nos hemos olvidado de tal cosa y está continuamente produciendo esta reorganización de la información, ¿no? Que son cosas típicas de la narración oral, donde yo estoy contando algo y cada tanto mi público empieza a bostezar o se distrae, entonces tengo que acomodar, tengo que comprimir, prometo cosas para el futuro. Estas marcas se fueron borrando de la novelística moderna, huelen mucho a siglo XIX. En el siglo XX son altamente infrecuentes. Si las encontramos ahora, probablemente es más un efecto de parodia que un narrador genuino. Creo que un novelista contemporáneo, hoy por hoy, en el 2020, no se sienta a planear una narración de largo aliento con este tipo de narrador, porque puede espantar al lector. Pero bueno, en el siglo XIX eran muy comunes, ¿sí? A mí lo que me interesa que vean es cómo Hawthorne primero cambia de narrador del prólogo a la novela, marcando en cierta manera una diferencia, pero sobre todo cómo este narrador se autoriza a hacer comentarios, va y viene, es muy arbitrario. Esto puede ser visto como algo positivo, que es como lo veía Henry James. Le gustan mucho estas detenciones de 10 páginas en la psicología de Roger Chillingworth, pero hay quienes han dicho que esto hace de la novela un bodrio. La novela se estanca. Durante 15 páginas no pasa nada. El narrador dice, bueno, es el momento de hablar de Pearl, de Perla.
Y muchos lectores pueden decir, qué plomo, ahora se va a poner a hablar de la nena, ya habló del otro y de acá, ¿no? Está como separando en bloques. Hay una cuestión de hacer énfasis en la yuxtaposición de los capítulos y decir, este capítulo se trata de fulano. Ahora que ya despaché a fulano, ahora le voy a dedicar un capítulo a Mengana. ¿Vamos a hablar de Mengana? Bueno, ahora ya está Mengana, listo, ahora Sutano. Es decir, entonces le va dando a la novela un sabor muy peculiar, que es una especie de concatenación de bloques. No digo que son compartimentos estancos, pero hay una tendencia de ciertos capítulos a recortarse como una especie de estudio moral y psicológico de un cierto personaje en detrimento de la acción. Y ustedes ahí pueden decir, Hawthorne es un maestro de la novela contemporánea porque se mete en la mente de cada uno, sale, se vuelve a meter, hace esta técnica, ¿no? De remachado. Y otros tranquilamente me podrán decir, esta novela es realmente un bodrio porque no pasa nada y está siempre está entrando y saliendo de la mente de los personajes. Yo lo que quiero señalar es que este narrador omnisciente hace uso y abuso de la introspección. Y ahí vemos la técnica hawthorniana, y acabo de inventar una palabra que nadie usa, hawthorniana, que es analizar la conciencia moral del personaje. Y ahí vemos a Hawthorne peleando contra sí mismo, ¿no? Recuerden que en la aduana él imagina que sus antepasados lo están mirando y dicen, mirá lo que está haciendo este inútil, está escribiendo, ¿a quién le puede interesar esto, etcétera, ¿no? Hay una culpa, y esa culpa se canaliza y se cataliza también, si ustedes quieren, en narración. Uno podría decir, y ya alargo un poco mi hipótesis de lectura, pero uno podría decir que Hawthorne es el tipo de narrador culposo y culpógeno que está haciendo terapia también, está haciendo logoterapia al escribir, ¿no? Él analiza a sus personajes, se analiza a sí mismo, justifica a sus personajes y se justifica a sí mismo. Albert Camus, el gran novelista francés, que no era francés, era de Argelia, tenía una excelente frase, me encanta la frase, dice, todo buen novelista es abogado de todos y cada uno de sus personajes, incluso los peores. Es decir, uno no puede escribir una novela si no comprende a fondo a cada personaje. No puede haber en tu novela un tipo que es malvadísimo, porque si es malvadísimo, es aburridamente malvado, es el malo, y se transforma en una caricatura. Entonces el buen novelista tiene que hacer un esfuerzo por comprender. Y como dijo Madame de Staël, comprender es perdonar, ¿no? Cuando uno comprende los procesos psicológicos de alguien, no digo que los está convalidando, pero de alguna manera ya hay algo que se parece un poco al perdón, los está justificando, ¿no? Entonces Hawthorne trata de calar en profundidad en cada personaje y va entrando y saliendo de cada uno, ¿m? Y esto le parece mucho más interesante que las acciones. De pronto nos dice, 7 años después, y uno se pregunta, perdón, ¿qué pasó en estos 7 años? No me contaste nada. ¿No pasó nada en estos 7 años? No importa, ¿sí? Lo importante es lo que ahora te voy a contar que siente o piensa el sacerdote o el otro que lo está torturando, ¿sí? Y las acciones fácticas y prácticas de la vida no tienen importancia. Por eso es una novela que tiene este sentido, ¿no? Que parece, hay olor a fábula, hay olor a alegoría, porque no hay acciones. ¿Mm? Bueno, Es interesante que podría como caer en el maniqueísmo extremo, y a veces parecería que la novela va como hacia una suerte de maniqueísmo, pero no, siempre como se desliza y va como siempre a la introspección y justifica a los personajes. bien. Sí, está bueno eso. Igual he de comentarte, Santiago, que no falta el que dijo, en realidad Chillingworth, el cornudo, si me permiten decirlo así, no se enojen, empieza siendo el hombre contra el que más se pecó, o sea, el agredido, ¿no? El alevosamente agredido es Chillingworth, y hace todo un proceso de corrupción moral y física, ¿m? Por lo cual al final termina siendo una especie de villano, además medio jorobado, como Ricardo III de Shakespeare, ¿no? Con la típica marca del defecto físico, etcétera. Es decir, que hay quienes opinan que con Chillingworth a Hawthorne se le va un poco la mano, pero están los otros que han señalado, en realidad tiene que cargar las tintas sobre Chillingworth para exaltar la pareja, ¿no? El amor trágico de la pareja. Pero bueno, lo podemos discutir más adelante, hoy mismo, o por mail, o cuando quieran. Quizás en una breve monografía de estas que van a tener que hacer, si aspiran a promocionar la materia. Yo no hablo de estas cosas, perdón, si tienen alguna duda o pregunta, díganme. Doy por sentado que ustedes van a hacer parciales, los van a probar y qué sé yo, pero entiendo que formará parte de sus inquietudes y angustias legítimas. Quizás no las hablan tanto conmigo, las hablan más en prácticos, pero bueno, no sé si quieren hablar de eso cuando quieran.
ese maniqueísmo lo rompe con Pearl. El fruto del pecado es ángel y demonio. Claro, Pearl es la figura polisémica por antonomasia, ¿no? Después de la letra A, lo más polisémico de la novela es la niña, que no se sabe bien si es un demonio o un ángel. Ahora vamos a hablar un poquito de eso. Sigo siendo el político en campaña que hace promesas. Bueno, y respecto a los conceptos que yo uso los que aprendí o los que me quedaron. Ustedes pueden decirle a esto como quieran, flashback y flash forward, prolepsis, no sé, como quieran, ¿sí? Introspección, retrospección y prospección. Hay muchas maneras de decirle a esto, lo importante es que nos entendamos. Y lo último que quiero señalar, que más que una parentética, sí es una corchetética, porque está entre corchetes, es que este narrador omnisciente, quiero hacer énfasis en esto, pero también está sujeto a disputa, no es equisciente respecto a Hester. La novela no cuenta lo que a Hester le pasa, lo que Hester sabe, lo que Hester ve. Explico cuál es la diferencia entre omnisciente y equisciente. Y perdón, porque yo sé que hay muchos que ya lo saben muy bien y se aburren. Pueden ir a tomarse un café y volver dentro de un minuto. Un narrador equisciente es un narrador que parece que lo sabe todo, pero en realidad está solidarizado con el punto de vista de un personaje específico. Entonces, todo su saber, todo su campo de visión está recortado por ese personaje. De modo que, al final de cuentas, cuando llego al desenlace, me doy cuenta de que este narrador me hizo sentir cual si yo estuviera viendo desde la perspectiva de un cierto personaje, por más que esté en tercera persona. Eso es un narrador equisciente. Muchas veces cuando uno lee análisis o resúmenes de La Letra Escarlata y aparece contada como a una mujer le pasa tal cosa y luego entonces esta mujer tiene que hacer tal otra cosa y después esta mujer, entonces uno dice, debe ser una novela o contada en primera persona por la heroína o que está contada en tercera persona pero que nos cuenta siempre lo que le pasa a la heroína. Y resulta que no, resulta que hay de las 250 páginas de la novela, 200 páginas en las que se nos están contando cosas de las que la heroína no tiene ni idea. Son los procesos mentales, las vidas privadas, las historias personales, las especulaciones de todos los otros personajes, e incluso de la niña. Se habrán dado cuenta que la niña es un poco opaca para su madre, ¿no? La madre también ve en la niña un enigma, de modo que todo es un enigma también para Hester. Esto les digo porque abona un poco la polémica acerca de si es una novela feminista o no, si Hester es la heroína o no, si la novela es la historia de Hester Prynne o no, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí me parece que es fundamental ver estas oscilaciones del narrador y estas caladuras introspectivas para comprender que lo que nos está presentando el maestro Hawthorne es más bien una especie de edredón, es una costura, son parches, ¿no? Con caladuras en profundidad en cada personaje. Dicho así, suena que a bodrio, y entiendo que por ahí muchos de ustedes se aburrieron y me parece súper legítimo si se aburrieron, ¿no? Porque falta concatenación y falta acción en la novela, es obvio, hay una elección de Hawthorne que tiene que ver un poco con su problema moral y tiene que ver un poco con que se sentó a escribir un cuento y de pronto se le hizo muy largo y escribió una novela. Recuerden que él había fracasado como novelista y no tenía motivos para volver a escribir otra novela. Le salió sin querer, la publicó, le fue bárbaro y a partir de ahí escribió otras varias novelas. O sea, recuperó la fe como novelista. Bueno, esta lámina es nueva, es una producción especial para el día de hoy, no estaba la vez pasada. Estuve pensando que es importante, ya que no califiqué a la novela, pero lo podemos discutir como novela histórica, sin embargo es importante que tengan anotadito o en algún lugar los datos enumerados, ¿no? Un corpus, digamos, de cuál es la materia histórica de la que Hawthorne se alimentó. Puse ahí una de las cosas que más me gusta, que es un mapa antiguo de la ciudad de Boston. Lo que está a la izquierda es un retrato del gobernador Bellingham, que aparece en la novela. Entonces, Hawthorne hace una mezcolanza. Por supuesto que casi todo es ficticio, pero decora, salpica el relato con algunos elementos verídicos, muy concretos, que a los lectores norteamericanos del momento les sonaban a algo. Entonces así le da una especie de trasfondo histórico más o menos realista, más o menos realista. Entonces, ¿quiénes son estos personajes? Bueno, obvio, la ciudad de Boston, ¿sí? La colonia, que fue fundada en 1630, y después algunos personajes reales que existieron, que aquí están jugando un poco el papel que jugaron en su momento y también están corridos un poco del lugar, ¿no? Los gobernadores Winthrop y Bellingham, Anne Higgins, la bruja, que iba a ser sacrificada en la plaza de Boston, supongo que la mataron, no me acuerdo dónde, pero la deben haber matado ahí en la plaza de lo que llama el Boston Common, no sé si alguien ha estado
en Boston. Boston tiene en el centro, en el barrio más elegante de donde era la familia Kennedy, hay un sistema de plazas interconectadas muy lindo, con una zona muy verde, tipo, no sé, los bosques de Palermo. Bueno, ahí mataban a la gente. Y esa persona, que en la novela vieron que aparece esporádicamente, ¿no? Es un personaje un poco siniestro, que parece ser dueña de un saber, y este saber se lo estaría transmitiendo el diablo. Y tiene una visión de lo que sucede en el bosque cuando la gente se va de la ciudad. Bueno, ese personaje un poco escabroso tuvo un destino trágico, verdadero. Después, Jonathan Pugh existió, Hawthorne lo sabía, parece que sobre todo gracias a su prima, que era una especie de historiadora amateur. Un siglo después de los hechos de la novela hubo un tal Jonathan Pugh que ocupó un cargo de funcionario, ¿sí? Y bueno, y por supuesto Anne Hutchinson, de la que ya hablamos y comentamos alguna cosa con Griselda, recuerdo la semana pasada. Y es probable, no sé, cuéntenme ustedes, que haya salido a colación el personaje de Anne Hutchinson en los prácticos que tuvieron sobre Rowlandson, sobre las narraciones de cautiverio, ¿no? Porque Anne Hutchinson es una de las mujeres fundacionales de la cultura norteamericana, justamente porque fue expulsada, se reinstaló, luego fue raptada, etc., ¿no? Entonces, Hawthorne toma algunos elementos sueltos y los enhebra, los borda, vamos a decir esto en sintonía con Hester Prynne, los borda en la novela. ¿Para qué? Bueno, para producir un efecto de pseudo-verosimilitud, para darle algo así como un aliento pseudo-histórico a la novela. Y de alguna manera construye este trasfondo. Él puede hilvanar toda esta ficción, pero que tiene visos de realidad, ¿sí? De hecho, algo que no menciono aquí, que podría haber mencionado, creo que me olvidé. Ah, miren, estaba acá abajo, lo puse. Lo iba a agregar ahora y ya lo había puesto. Es que verdaderamente los puritanos utilizaban estas prácticas de aplicar emblemas punitivos a la gente, un brazalete, un prendedor, un gorro, un velo, etcétera, ¿no? Eran como marcas. Y entonces Hawthorne usa todo eso para construir esta ficción tan particular que es La Letra Escarlata. Es decir, que hay un trasfondo histórico, hay algunas cosas que por supuesto son verídicas y verdaderas. Aparecen algunas en la aduana, otras aparecen solo en la letra A y algunas aparecen en los dos textos, en la introducción y en la novela propiamente dicha. ¿Ok? Bueno, avanzo un poco. Esto me acuerdo que la pasé así un poco por encima la vez pasada. Vamos a detenernos un poco más. Las tensiones internas que hay en la novela. Les cuento esto, ¿por qué hice esta lámina? Paso a que nos veamos un poco y de paso me tomo un mate. Hay un libro brillante de George Steiner que se llama Antígonas, que está dedicado obviamente a Antígona y a todas las otras Antígonas que se escribieron. Steiner hizo un cómputo, supongo que es legítimo y verdadero, viniendo de él, no me consta. Según él, Antígona es la obra más reescrita de la tradición griega en la modernidad, o sea, más que, no sé, Edipo. Y probablemente sea cierto. Entonces él se pregunta en un momento por qué. ¿Por qué la obra Antígona, tal como Sófocles la plasmó, luego fue tantas veces escrita? Y llega a la conclusión de que es una obra que reúne, y él dice, es un momento muy lindo el libro, está medio al final, el libro es un libro muy extenso, él dice, Antígona, el drama griego, reúne las oposiciones básicas que son intemporales, que siempre le van a interesar a cualquier lector, ¿no? Entonces dice, hombres versus mujeres, ancianos versus jóvenes, vivos versus muertos, el individuo versus la sociedad, y la otra no me la acuerdo. Pero bueno, entonces Antígona daría en el centro de lleno, ¿no? Con esas claves. Y lo que yo pensé es que La Letra Escarlata, en toda esta estructura tan extraña, tan sui generis que tiene, en realidad, de alguna manera, está tematizando una multitud de polaridades y tensiones que vuelven muy rica a la obra y que permiten lecturas múltiples, ¿no? Sobre pocas obras se ha escrito más en teoría y crítica norteamericana que sobre La Letra Escarlata. Es probablemente, si no la obra más visitada, debe ser una de las 2 o 3 obras más visitadas de la teoría y la crítica literaria norteamericana. Y esto debe tener que ver con esa polisemia y con todas estas polaridades y tensiones. Entonces vuelvo a esta lámina. No pretendo ser exhaustivo y es muy probable, y ojalá así sea, que alguno pueda aportar algo más en el chat. A mí se me ocurre que están todas estas tensiones planteadas. La más obvia, el individuo versus la sociedad, ¿no? Hester Prynne ahí está como sola decidiendo hacer algo. Acata, pero se revela al mismo tiempo. Tiene un particular modo de rebelión. Es una rebelión en la obediencia, ¿no?
y vemos cómo la comunidad intenta controlar y oprimir al individuo de alguna manera. La oposición básica entre el deber y el querer, ¿no? Por supuesto, Hester está casada, por lo tanto debería respetar el sacramento del matrimonio, pero peor aún para el pastor, ¿no? Que está violando un matrimonio ajeno. ¿Mm? Y entonces una cosa es lo que yo debo hacer y otra cosa es lo que yo quiero hacer, ¿no? La dimensión de la voluntad y del deseo. El mandamiento y el pecado, bastante obvio y que tiene mucho que ver con lo que acabo de decir, cometer un pecado, violar un mandamiento. La razón y el instinto, ¿no? Si yo razono, yo sé que no debería hacer esto que voy a hacer, pero lo termino haciendo. Esta que me interesó especialmente, que les prometí la semana pasada comentarlo un poquito más, la oposición entre una cierta concepción del amor como pasión y el amor como convivencia, ¿no? El amor conyugal y el amor pasional. Esto que quien articuló por primera vez esta oposición, un pensador francés, católico, defensor del matrimonio, llamado Denis de Rougemont, lo hizo en la entreguerra, ¿sí? En la década del 30, ¿sí? En un libro que se llama Amor y Occidente, El amor y Occidente, y él propone ahí que desde la época del paganismo y desde que el cristianismo creyó haber acabado con el paganismo, han pervivido siempre en Occidente dos maneras distintas de concebir la relación amorosa, que para este pensador, por supuesto, es una relación hombre-mujer, ¿no? No necesito aclararlo. Una forma de concebirlo es como una relación que permite pensar que encuentro, no sé, a mi mujer en la vida, mi pareja, para tener hijos y así honrar a Dios. Y otra muy distinta es pensar que hay un ser que me está como predestinado, que es mi alma gemela, mi soulmate, se dice en inglés, ¿no? Y que esto es más importante que cualquier otra cosa. Esta primera concepción, que es el amor-pasión, este pensador, Rougemont, la concibe como una pasión destructiva, como una concepción destructiva del amor, ¿no? Porque no importa nada, se tiene que consumar el amor. Y dice que es más bien propia del paganismo, porque es una idea pagana, es una idea hereje, y tiene que ver con no respetar a Dios, al Dios cristiano, al Dios creador, pensar que hay un ser que me está destinado a mí y que yo me encuentre con ese ser y que pueda consumar ese amor, me pone a mí en un nivel de trascendencia, mientras que el que cree en un Dios trascendente de ninguna manera se puede atribuir la construcción de una trascendencia en la tierra, y por lo tanto cuando entabla una relación de pareja y la sacraliza con el sacramento del matrimonio, lo que busca es simplemente una relación conyugal, convivencial, con fines reproductivos, debería agregar yo, para tener hijos, ¿no? Crecer y multiplicados, y así honrar a Dios, porque Dios está allá arriba y no está acá en la tierra, ¿no? Entonces, para Rougemont, el amor-pasión implica una visión destructiva y pagana de la relación amorosa hombre-mujer, mientras que el amor que él llama ágape, tomando este concepto, por supuesto, de las reuniones griegas, ¿no? De la vida social griega, ¿sí? La convivencialidad, el convivio griego. Entonces es una comprensión o una concepción del amor en la que simplemente uno es como un hijo de Dios que se reúne con otra persona del otro sexo para honrar a Dios. ¿Se entiende esto? Lo paso a ver. Esto también da lugar a la polémica y creo que haber sido honesto en explicarles que la idea la lanzó un pensador francés católico. De hecho, el trasfondo de este libro es el mismo trasfondo que comparten muchos ensayos de Chesterton de la época, por ejemplo, la superstición del divorcio. Los pensadores cristianos católicos, Chesterton se convirtió muy tardíamente al catolicismo, pero siempre fue procatólico toda su vida, veían que estaba creciendo la moda de divorciarse y que el matrimonio estaba perdiendo seriedad y calidad, ¿no? En la vida cultural europea. Y reaccionaron a esto saliendo en defensa del matrimonio cristiano y atacando a otras concepciones del amor como amor libre, o sea, el amor que le baja digamos, los decibeles al amor y dice, bueno, tengo amor, hoy me enamoro, la semana que viene, el año que viene, voy pasando por la vida siempre enamorado, como un cantante de boleros, o los que suben mucho la apuesta, dicen el amor, pasión, ¿no? Mi compañera eterna, parece que se ponen en un lugar semidivino. Entonces, bajar el tono del amor o subirlo demasiado amenazan la concepción del amor conyugal, convivial, pacífico, a los fines reproductivos y para construir una familia feliz cristiana. ¿Ok?
Hasta aquí ustedes dirán, esto me resulta bastante horrible y no me interesa mucho, pero sepan que esta idea que lanzó Rougemont va a calar muy profundo en la cultura europea porque luego muchos la recogen y la empiezan a encontrar en claves distintas y es una buena clave de lectura, por ejemplo, para la literatura medieval, para la ópera moderna y contemporánea y para gran parte de la literatura que plantea problemas románticos, ¿no? ¿Cómo concebimos el amor? ¿Sí? No les pido que compartan la ideología de Rougemont, pero sí que conozcan la categoría. Eros, ágape, amor-pasión, amor conyugal o como lo quieran llamar. Siempre suena mejor el herético, el pagano, ¿no? Amor-pasión, eros, suena mejor que ágape, amor conyugal. Independientemente de la concepción que ustedes tengan de la pareja, que además en el siglo XXI esto que estoy diciendo es súper obsoleto y desactualizado, pero me interesa rescatar estos conceptos, ¿no? Porque también en el tipo de amor y las perversidades de la letra escarlata se está ventilando un poco esto, ¿no? Hasta qué punto mi deseo no es más importante que la ley, hasta qué punto no tenemos que juntarnos aquí en la tierra y hasta qué punto Dios no lo quiso de alguna manera secreta y oculta y hasta qué punto no somos nosotros una especie de excrescencia divina por el hecho de habernos juntado y apareado, pese a que es un pecado y pese a que la comunidad nos va a castigar. En este sentido, Hawthorne presenta un hecho herético, rebelde, pecaminoso, pero es muy pudoroso. La novela empieza in medias res. No tenemos acto sexual. Eso ya pasó hace varios meses, ¿no? Un novelista contemporáneo no se privaría de esa escena, ¿no? Podría comenzar in medias res, pero imagino que a la mitad de la novela habría un flashback, alguien recordaría, ¿no? Dimmesdale tendría un sueño erótico, o Hester Prynne le contaría cómo fue que hizo el amor con Dimmesdale en algún secreto y oscuro lugar del bosque probablemente. Eso en la novela no está, ¿no? Por pudor expositivo la novela comienza con que Hester ya quedó embarazada, ya dio a luz, tiene que hacer ese famoso walk of shame, avergonzarse ante la gente, mostrarse para que todos la insulten y escupan, y después se va a vivir a las márgenes del pueblo, ¿sí? Ya está comenzado todo. Lo que sería lo más divertido para el novelista contemporáneo y para el lector contemporáneo, Hawthorne lo sustrae porque le da vergüenza, ¿no? Y además, seguramente... Ahí creo que está. ¿Perdón? En la película de la letra escarlata cuenta todo lo anterior, digamos. Y no se la podía perder, ¿no? Además, No, sí, era una película. además, hasta donde recuerdo, la película me aburrió, la vi 3 veces porque estoy a cargo de esta cátedra, si no, no lo hubiera visto, pero hasta donde recuerdo creo que hay algunos paneos muy eróticos en los que Demi Moore se está bañando desnuda, ¿no? Y se muestran sus Creo que virtudes. ella lo espía cuando él se baña en el lago y le ve la cola. Y bueno. Ella lo ve a él, pero después digo, no la vemos también a ella desnuda porque tiene que estar. No sé, yo en realidad vi el tráiler, no vi la película. Sos malditos. Pero bueno, sí me di cuenta de que todo lo anterior estaba bien explícitamente explicado, digamos. Sí, es enriquecedor igual a veces ver películas, sean buenas o malas, porque a uno le enseña muchas cosas, ¿no? De cómo la novela fue leída, hay una reactualización en cada adaptación. Sepan que hay una versión de Benders inconseguible que es la de... Pregunta. Sí. Una pregunta, pero el hecho de evitar ese contar no despertaba las fantasías de los lectores para saber cuánto tiempo había durado la relación, cómo hacían, dónde se escondían. Es decir, yo no sé cómo funcionaba en aquella época el morbo, pero sí, no creo sí. que sea muy diferente que ahora, ¿no? Y sí, es una muy buena observación. Hawthorne nos sustrae eso, queda bien con los lectores pudibundos, queda bien con los puritanos, evita que le vayan a prender fuego a la casa y de paso activa el morbo 2 por 1, ¿no? Se salva, pero está puesto ahí. Esta señora quedó embarazada de alguien y no es el Espíritu Santo. Y compartirán conmigo la idea de que eso está como trabajado de una manera muy difusa, no se llega a articular nunca del todo. ¿Qué pasó cuando pasó, cómo pasó? Bueno, como pasó es obvio, podemos imaginar como un hombre insemina a una mujer, pero digo, necesitamos detalles, no tenemos detalles, ¿no? Pero la escena no. cuando se vuelven a juntar da idea de hace fantasear de cómo fue la relación. Sí, ¿no? sí, y ella usa una expresión pecaminosa y herética, pero salvífica al mismo tiempo. Dice, consagramos este amor, ¿no? Le da una dimensión religiosa, o sea, no sé si Dios no lo quería. Ella está pensando que en realidad, porque ella con el marido, cero, ¿no? Relación.
Y el pastor, bueno, el pastor, recuerden que el protestantismo no está obligado a la castidad. No me sale el concepto específico, que no es castidad, pero bueno, a diferencia Celibato. Celibato. Gracias, sí, perdí la palabra. Es un lapsus significativo de mi parte, no acordarme cómo se dice eso. Bueno, eso es un problema para el catolicismo, ¿no? Los romanos, los papistas tienen ese problema. Los romanos, para mantener esa jerarquía sólida, ¿no? Tienen al papa, los cardenales, los obispos y los sacerdotes que viven una vida no terrenal. Están acá, pero es como que no están acá, ¿no? No consumen mujeres, se supone que no hacen nada. Y eso tiene que ver con mantener la iglesia, ¿no? La institución, con un pie fuera de la tierra. El protestantismo, en ese sentido, es muy distinto, ¿no? El ministro, el pastor, es un guía, así que no piense que Dimmesdale tenía que mantenerse célibe. Lo que pasa es que Dimmesdale está violando un matrimonio. ¿Okay? Pero sí, cuando se encuentran ahí en el bosque, que es una de las grandes escenas de la novela, podríamos decir con cierta malicia que la novela tiene pocas escenas, ¿no? Las 3 escenas del cadalso, la escena del bosque, y son más o menos las que uno recuerda. Después hay alguna que otra escena ahí, de Perla que pasa corriendo y los otros que discuten, pero digamos que la novela se juega básicamente en una articulación muy simétrica y proporcional, capítulo 1, capítulo 12, capítulo 24, cadalso. En el cadalso están todos. Está Hester, está Perla, está Chillingworth, que siempre ahí anda dando vueltas como un carpincho, vamos a decir, con todo respeto, y está, por supuesto, el reverendo, ¿no? A veces hay uno arriba del cadalso y otro está abajo, y después cambian las posiciones, pero la novela está articulada muy simétricamente, y esto ha llevado a decir, por ejemplo, a Matthiessen, en este libro, Matthiessen es el defensor, el gran defensor de la tesis que después recoge Terence Martin, de que la novela es una especie de sinfonía de Beethoven, donde todo está perfectamente acomodado. Están los que ven la novela desde ese lugar, y están los que ven la novela desde el desorden, y sospecho que lo que piensan es que medio de casualidad le quedó a Hawthorne esa especie de capítulo 1, capítulo 12, capítulo 24. ¿No? Obviamente no puede ser tan de casualidad, por supuesto que Hawthorne intencionalmente le ha puesto a esas 3 escenas toda la carga, ¿no? Pero es verdad que la escena del bosque tiene un alto componente erótico. Ese es el bosque de Shakespeare, ¿no? El bosque de Arden. También es la selva salvaje a la que se refiere el Dante, aquí no me deja mentir, ¿no? El lugar del pecado, pero también puede ser el lugar de la salvación, ¿no? Cuando Hester dice, es un amor consagrado, ¿no? Graciosamente siempre cuando pienso en esta novela, pienso que Hester, como si no faltaran las provocaciones que le hace al pueblo bostoniano, podría ir silbando la canción de Gilda, No me arrepiento de este amor, ¿no? Como para provocar más a los bostonianos, como diciendo, me la banco. Tengo esta A que quieren condenarme a llevar la A, pero miren qué linda que es esta A, miren qué linda que soy yo, y me la banco, ¿no? Bueno. Esperen que hay unos chats re largos que, a ver... bueno. Marcelo, Sí. Igual Perla termina siendo como el bebé de Rosmarie, ¿eh? O sea, hay ahí, digamos, una lección final. No es fruto de un milagro amoroso, sino que es justamente fruto de un pecado y de una infracción. O sea, esa niña es medio Chucky, finalmente. Sí, es un elfo, es una criatura de la naturaleza, es un demonio, es un ángel, es hija del pecado, pero es hija del amor, sí, está todo eso. Yo diría que... Cuando leí la novela, busqué una palabra de vuelta en el texto original en inglés, porque en inglés se la refiere como una changeling, y va a un mito muy particular que justamente son hijos de hadas malignos. Sí, como la mandrágora. Sí, se dice muchas veces que es el elf child, o sea, es una niña duende, ¿no? Sí. Se la pone ahí tienen más romance todavía, ¿no? Esa tradición del folclore en los cuentos infantiles, ¿no? Estos personajes que son mitad demonio. Ustedes saben que muchos de estos personajes, los elfos, los duendes, los trolls, que ahora tienen otro sentido virtual, en algunas tradiciones y en algunos relatos son buenos, en otros son malos, hacen travesuras, a veces son malísimos, etc. Y Perla está en un estatuto muy especial, es una especie de criatura no del todo humana.
Bueno, Perdón, ahí justo lo que estabas diciendo, Marcelo, con respecto a lo del jardín y bueno, volviendo a lo de las flores que dijiste, lo de Shakespeare, me hizo acordar al bosque en El sueño de una noche de verano también. claro, eso, sí, Y sí. todo lo que implican y todos esos juegos y artimañas desde Pac y todo, pero hay un poco también de eso. Siempre Claro. estaba como cosiéndose ahí atrás. Claro, bueno, la oscuridad, la salvajumbre permiten que uno se desidentifique de sí mismo, ¿no? Y entonces puede ser otro. De hecho, en ese reencuentro, Hester arroja la letra para encontrar a Dimmesdale tal como lo encontró aquella vez que hicieron el amor. Pero el problema es que Perla entonces la ve como chocante, porque ve que se sacó la letra, entonces casi como que no la reconoce como su madre. ¿Se dan cuenta? Sí, el bosque es el margen, ¿no? Es esa cosa, también es una oposición, la ciudad, la naturaleza, la cultura, y la natura, ¿no? Lo cual me hace recordar que yo estaba en esta lámina y me fui, no sé por qué. Bueno, sigo enumerando un poco, con el espíritu de que ustedes Perdón, piensen. Marcelo. Sí. No, me quedé pensando en una cosa que hablaste sobre la cuestión del amor pasional, el amor conyugal. Sí. Porque en un momento citaste como los relatos, digamos, de tipo amoroso, ¿no? Y yo pensaba en una, como en el género del melodrama, digamos, y de que varios críticos que trabajaron sobre eso, pienso, no sé, en Peter Brooks, por ejemplo, que hablan como de un género moralizante o moralizador, y como que siento que puede ser que tenga que ver con esta cuestión, que bueno, en ese momento define Rougemont, pero como de esta idea, ¿no? De que es ese amor pasional que como que se vuelve trascendente en un punto y que no sería como lo único o sea, que no podría ser trascendente con una divinidad que es la única que debería hacerlo, digamos. A ver, desde el punto de vista, empiezo una contestación complicada desde lo más fácil que me surge, que desde el punto de vista genérico, el melodrama comienza a agotarse en términos literarios, se va reduciendo al vodevil, a obras de teatro no muy valiosas, y se va a terminar sedimentando en la ópera. Y lo que va surgiendo a cambio en el teatro moderno es lo que llamamos drama burgués, donde hay problemas económicos y sociales que enturbian y que son muy claves de la construcción de una relación conyugal. Entonces hay una secularización, una monetarización de las relaciones. Por muy malo que suene, es así, ¿no? El aristócrata que se enamora de la chica burguesa o campesina, plebeya, etcétera, etcétera, ¿no? Así que lo que hay desde el punto de vista cultural es eso. Y después empieza a haber una concepción laicizante también de las relaciones, ¿no? Recuerden esa definición de Kant, de que el matrimonio es la construcción de una pareja de distintos sexos para tener reproducciones sexuales exclusivas. No es muy romántica esa. Pero en el medio está el romanticismo, ¿no? De nuevo el romanticismo trae el recuerdo de esa herida con visos de paganismo, de que en la consumación del amor que uno verdaderamente desea, en el hallazgo del alma gemela, se juega todo el sentido de mi vida. Y si no pasa eso, mi vida no tuvo sentido. Y si pasa eso y eso me cuesta la vida, porque por ejemplo me ejecutan por haber tocado a la mujer prohibida, o me enfermo por haber consumado sexualmente un acto con una mujer enferma de una enfermedad mortal, contagiosa, en Estados Unidos sería fiebre amarilla o cólera, que había muchos episodios, puede ser sífilis, la que ustedes quieran, tuberculosis, no importa, porque el único sentido de mi vida era consumar eso, ¿no? El romanticismo repuso esta dialéctica pagana, ¿sí? Otra vez el romanticismo vuelve a decir algo que según Rougemont y otros estaba como medio escondido, y es la idea de que no tiene mucho sentido la vida como un acomodo pacífico y planes a largo plazo. La vida es una aventura corta y como muy bien decían los románticos, más vale morir joven, ¿no? Lo dice, por supuesto, Aquiles, ¿no? En la Ilíada, pero bueno, el romanticismo revalidó esa idea, ¿no? Que la vida es aquí y ahora y me la juego en un sentido que me sacraliza porque me transformo en un héroe de mi propia vida. ¿Y eso cómo puede suceder? Bueno, si encuentro a mi amada, la verdadera amada, ¿sí? Esa amada puede ser cualquiera, la tengo que encontrar. Y esto estaba ya en la retórica provenzal, por supuesto, en los trovadores. Lo que pasa es que los trovadores jugaban con eso. Decían que tenían una amada secreta en otro país que algún día le iban a encontrar. No hacían nada, iban cantando canciones de acá para allá, ¿no? Eran músicos, cantautores, diríamos, itinerantes. De ahí va a surgir la gran tradición poética italiana. Pero el romanticismo valida de nuevo esta idea de que estar enamorado es necesariamente un acto transgresor.
No importa el pecado, no importa la ley, la culpa, todo eso son argucias aburridas de gente cuya vida no tiene sentido. Entonces, ahora pasa el romanticismo y viene un movimiento furiosamente contrarromántico, ¿no? En la literatura viene el realismo burgués, y en la cultura en general hay una nueva oleada de positivismo que se va a terminar consumando con Darwin en el 59 y el origen de las especies. Entonces el romanticismo va a ser sepultado y pisoteado. Pero van a quedar algunos exponentes románticos que no casualmente lo que más van a terminar defendiendo es esta concepción destructiva del amor. Y menciono al principal de todos ellos, a Richard Wagner, ¿sí? El compositor alemán, que no solo pone música a sus óperas, también es el libretista de sus óperas, ¿no? Y por supuesto Tristana e Isolda de Wagner es la consagración de este tipo de relación. Es que el melodrama propio, digo, como género, digo, termina en general como, digo, oprimiendo ese amor que después termina en tragedia. Y en un punto también, y acá vendría más una pregunta, si se lee esta novela en una clave más genérica, ¿se pueden identificar rasgos del melodrama? Sí. Sí, yo creo que sí, por el desenlace, por esa especie de muerte de amor de Dimmesdale, ¿no? Que ya está absolutamente profetizada en su decadencia psicofísica, ¿no? Se está muriendo, está en su apellido eso, está oscureciéndose más. Muchos de ustedes tendrán en su casa un dimmer, que es ese aparatito que usan para ir bajando la luz. Bueno, a Dimmesdale se le estaban apagando todas las luces, ¿no? Llega con muy pocas lamparitas prendidas al final, y ese final trágico rescata un poco esta tradición, sí. Pasa que hay que diferenciar el valor cultural activo que la sociedad dice defender de los géneros, ¿no? No siempre una cosa tiene una relación lineal con la otra. Y es interesante cómo toda esa tradición se va a terminar sedimentando. Si vos me decís, Santiago, 1860, 1880, ¿dónde está eso? Y está en la ópera. Eso va a ir a parar a la ópera. En la ópera queda el residuo de simplificaciones dramáticas del 17, del 18, incluso del 19, ¿no? Y muchas veces los libretistas de ópera, por eso no eran buenos dramaturgos, cuando hicieron dramas propios no tenían mucha creatividad. Lo que hacían era aplastar o reducir o simplificar, si vos querés exagerar, obras ajenas, ¿no? Para forzar las cosas y que todo terminara en una muerte trágica, ¿no? Para que el músico se pueda lucir en los acordes finales, ¿sí? Así que el que conoce la ópera, no sé, el melómano, a mí me gusta mucho la ópera, soy muy fanático de la ópera, bueno, ve todo eso en acción, eso se mantuvo vivo hasta comienzos del siglo XX, en la tradición operística. Pero fue huyendo de la literatura porque olía a viejo, estaba gastado. Cuando un recurso se usa demasiado y se repite, no queda otra cosa que la parodia, ¿no? Y siempre aparece una obra que destruye la tradición anterior. Y después pasó al cine. Y después pasó al cine, muy bien, sí, te agradezco, claro. Sí, totalmente. Y al musical. El musical hoy por hoy también tiene mucho de eso, ¿no? Pienso en West Side Story y ese tipo de cosas, ¿sí? Sí, y no sé a dónde va a pasar después, al holograma, a los muñequitos Kinder, no sé, pero viste que las tradiciones van mutando y van cambiando el soporte, digamos. Bueno, termino un poco con esta lista. Gracias. Perdón si se les vuelve un poco aburrida, la quiero simplemente leer para los que no la ven. Esperen que una yerba se me atragantó. Bueno, pueblo, entre paréntesis y pregunta, civilización versus el bosque, entre pregunta, salvajez, qué es lo natural, qué es lo puro, qué es lo adulterado, el pueblo es lo bueno y el bosque es lo malo, o al revés, ¿no? En esta novela ahí hay un tema, ¿no? Esa escena en el bosque, fluye el río, la niña duende está en consonancia con la naturaleza, aparece el sol, ¿no? Y se reencuentra Dimmesdale, que viene de tratar con uno de estos típicos evangelistas de indio, ¿sí? Figura súper importante, esos misioneros cristianos que se iban a vivir con los indios para tratar de ganarlos a la causa del cristianismo y lograr que se hincaran de rodillas y abrazaran la fe de la cruz y aprendieran a leer para leer la Biblia, etc., ¿no? Un trabajo, bueno, ustedes dirán de exoculturización tremenda, ¿no? Que hizo el cristianismo sobre los indios, y después los valoraban, los indios que estaban convertidos al cristianismo los aceptaban en la ciudad, les dejaban pasar la empalizada, los recibían, ¿no? Porque claro, eran indios queridos, eran un modelo de traición a su pueblo, de alguna manera, era el indio cristianizado. También aquí en Argentina eso sucedía. Entonces, también en Pueblo y Bosque podría ser libertad versus control, el control del pueblo puritano y libertad del bosque.
Sí, muy bien. Hawthorne pertenece a la generación de intelectuales, de artistas, que vieron cómo la vida metropolitana implicaba mejorar el control. Foucault ha dicho demasiadas cosas sobre esto como para que yo me extienda. Les recuerdo que en 1829 se lanzó a andar, no me acuerdo qué primer ministro inglés fue, si Disraeli o Robert Peel quizás, se creó Scotland Yard, ¿no? La policía del área metropolitana de Londres, porque había demasiados crímenes, y entonces surge la figura del detective que tiene que detectar, ¿sí? Y eso tiene que ver con la literatura policial, tiene que ver con la paranoia, y esta es una novela muy paranoide, ¿no? Hawthorne se va para atrás. Parece que es una novela histórica, pero en realidad también está pensando en la Nueva Inglaterra de su época, ¿no? Donde los vecinos se la pasan juzgando. Miran así entre las persianas y dicen, mirá, fulano se juntó de nuevo con la mujer, o mirá la degenerada esta, quedó viuda hace 2 meses y ya está saliendo con el otro, etcétera, ¿no? Una cultura del control, de autocontrol y del control, muy fuerte, que es una herencia puritana, por supuesto. Bueno, otras polaridades, la culpa y la inocencia, la luz y la oscuridad. Hawthorne varias veces comenta que de pronto hay episodios de luminiscencia espasmódica que vienen del cielo, de pronto el cielo se ilumina o de pronto todo está oscuro, ¿no? Hace más de un comentario sobre zonas de oscuridad y de luz a lo largo de toda la novela. Es interesante ver cómo va jugando con eso. Ya anticipé que en el apellido de Dimmesdale hay una clave. Otra de estas oposiciones, que Steiner dice que son las oposiciones básicas para la humanidad, para la mente humana, me parece un poco simplista eso, pero me gusta ese esquema. Bueno, los mayores que defienden la tradición versus los jóvenes que defienden un progreso, ¿no? Hester Prynne podría decir, bueno, mi marido nunca apareció, ¿qué quieren que haga, ¿no? En fin. Y la oposición obvia, que ha sido revalidada en las últimas décadas por las lecturas de perspectiva de género y feministas, y que ven en la novela una defensa de la mujer, ¿no? La mujer perseguida y acosada. Y por supuesto, la novela tiene mucho de eso. Yo antes intenté marcar que no es solo eso, me parece una visión simplista, pero no es un dato menor, ¿no? Que cuando Hawthorne se estira y pasa de escribir un cuento a escribir una novela, termina escribiendo el relato de una heroína. Sobre todo es una mujer que sufre, una mujer perseguida, condenada, que hace de su condena un objeto de orgullo, ¿no? Que le devuelve a la sociedad la condena. No sé, no es casual, ¿no? No vamos a hacer psicoanálisis barato, pero sepan que Hawthorne en esta época había tenido un reflorecimiento en su vida gracias a su esposa, Sofía Peabody, que le había devuelto la fe en la vida, ¿no? Así que no voy a hacer el típico comentario de la madre de Hawthorne, pero les recordaría la existencia de la esposa de Hawthorne, que fue súper importante, ¿no? Y era un poco también la que opinaba, su primera correctora, digamos, ¿no? Así que hay una mirada interesada de Hawthorne sobre lo femenino y el aplastamiento de lo femenino en la cultura puritana. Por supuesto, tiene que ver con la evocación de las brujas, ¿no? No se quemaban hombres, se quemaban mujeres. A los hombres, a lo sumo, se los torturaba, se los castigaba, se los expulsaba. Pero curiosamente, las que encarnaban el diablo, las que tenían visiones satánicas, eran mujeres, ¿sí? Y les cuento un dato, esto quizá no lo saben. ¿Alguien sabe qué droga produce, de qué droga se sintetiza el LSD? Este es el momento en que todos dicen, Burelo enloqueció, está tomando un mate con marihuana y está cualquier cosa. De la misma que después dijeron provocó la histeria masiva en Salem. Exactamente, el centeno. Sí, el cornezuelo de centeno. Si leyeron, yo leí en mi adolescencia ese libro de Hoffman, el que sintetizó el LSD y se lo dio a probar a Timothy Leary y a Sid Bartlett. Sid Bartlett se tomó 2 damas juanas y así quedó, el líder de Pink Floyd. Bueno, y se ha investigado qué comían estos puritanos, cómo era su alimentación. Comían mucho centeno, no siempre estaba bien preparada la comida, y el centeno en abuso parece que produce alucinaciones. Y se ha sugerido la idea de que más de una de estas visiones y alucinaciones que tenían los primeros colonos tenían que ver con esa monodieta. Interesante eso, ¿no? Es un dato, bueno, un dato de color. Que de ninguna manera perdona a los antepasados de Hawthorne, que quemaron a las brujas. ¿Alguien tiene una pregunta? ¿Alguien tiene eso? Decime. No, por la tablita que ponías antes arriba, no porque no lo hayas nombrado y no lo hayamos discutido, pero
no sé, yo por lo menos la vi mucho en el peso de la imaginación en la novela, y capaz casi como un peligro y un miedo, porque también, qué sé yo, leí el texto de Borges hablando sobre Hawthorne y lo pinta, viste, como un tipo sufriente en su cuarto, atormentado por sus imaginaciones que a veces se le van de las manos, y nada, como que en la novela no sé si lo pondría como una oposición, pero sí me parece que le da mucho peso a eso desde la visión de los mismos personajes, que obviamente se hace más intensa si el sentimiento de culpa empieza a ser más grande, o el miedo, o cualquier sentimiento, pero como que termina siendo un molde flexible. No sé, la escena del cadalso y de Dimmesdale, obviamente, terrible esa. No sé, incluso con Perla, que a veces como que Perla le habla a Hester como si, no sé, como un adulto más, y como que también ahí se mezcla un poco qué tanto hay de alucinación o de imaginación provocada por la culpa y qué tanto es realmente lo que está pasando, y como que hay un límite en la imaginación que puede rozar la locura, y que si te pasás de ese límite no volvés más. Pero como Borges lo mencionaba mucho, lo de la imaginación, y decía que era un tipo muy imaginativo, le dice, no digo que sea estúpido, pero era un tipo muy imaginativo más que intelectual. Bien, pero sí, no sé, como el sí, tipo sí, le da mucha importancia. La novela en estas introspecciones. Apague el micrófono quien sea que está el micrófono quien sea que está reproduciendo. Sí. Ahí, gracias. Creo que eras vos, Nacho. En efecto, sí, hay licencias poéticas de Hawthorne donde nos muestra las especulaciones mentales, los fantasmas, ¿no? El sueño de la razón que engendra monstruos en los personajes. Aquí se ve también algo de lo anacrónico. Es decir, Hawthorne está escribiendo la novela en 1850, se quiere proyectar 2 siglos antes, pero muchas de las cosas que sus personajes imaginan, que sienten, en realidad difícilmente podrían haberlas imaginado o sentido hace 2 siglos. Son imaginaciones de una persona del siglo XIX que ha pasado por el romanticismo, ¿se entiende esto? Entonces ahí Hawthorne da rienda suelta a todo este tema, que es verdad, hay una idea de que esta caladura en la conciencia de cada personaje nos desnuda procesos intelectuales, imaginativos, fantasiosos, que están un poco al borde de la manía. Y seguramente así también Hawthorne está haciendo un poco de terapia consigo mismo, ¿no? Al tratar de comprender estas mentalidades, al novelista esto le sirve mucho, porque entonces puede entender al ser humano. Se ha dicho más de una vez, y hasta el hartazgo, porque es una frase muy conocida, que Poe inventó el cuento policial para no volverse loco, ¿no? Y en realidad el antecedente del cuento de detective de Poe está en su ensayo sobre el jugador de ajedrez, donde Poe empieza a pensar cómo son los mecanismos humanos, etc. Y bueno, muchas veces pasa esto, ¿no? En los narradores, y quizás sobre todo en esta época, dejar jugar la imaginación para tantear sus límites, pero con eso producir literatura. Quizá podría decir uno que si Hawthorne no escribía esto, quizás él se volvía loco, ¿no? O maníaco. Esto que estoy diciendo es muy fácil y se suele decir de tantos escritores, ¿no? Que si no escribía esto se suicidaba o se volvía loco. Es una frase hecha que podría estar en un sobrecito de azúcar. Pero en este caso es probable que algo de verdad haya, ¿no? Y lo que ves vos está muy bien. Sí, estos personajes fabulan, conspiran contra sí mismos, imaginan futuros hipotéticos, ¿no? Se torturan, se castigan. En el caso de Dimmesdale se flagelan específicamente, ¿no? Ya no es literario, es literal lo que hace, ¿no? Se azota, ¿sí? Buscando atormentarse. Y bueno, ahí vemos a Hawthorne dándole rienda a sus personajes, pero también él quizás haciendo un poco de autoanálisis. Así que tranquilamente podríamos agregar esa oposición, entre tantas otras, que seguramente faltan en ese cuadro, ¿sí? Ahí, bueno. Después tarea para el hogar. Cada uno baja esto, lo imprime y le agregan con una virome abajo. No, es un chiste tonto. Bueno, personajes protagónicos. ¿Cuántos personajes protagónicos tiene esta novela? De la decisión que uno tome, es una decisión matemática, pero hay una forma de leer esta obra que es muy distinta. Hasta donde pude compilar en toda la tradición crítica, que como les dije es infinita, la verdad que uno no puede leer todo lo que se escribió sobre esta novela, pues moriría en el intento, pero no hay acuerdo si es una novela de un héroe, heroína, si en realidad es una pareja,
si hay un triángulo, si en realidad no son 4, ¿no? Si es más bien un cuadrado, un rectángulo, o incluso 5. Así que mi obligación es mencionar todas estas hipótesis y después ustedes, mientras cenan, eligen la que más les gusta. Los que opinan que es un relato enfocado, consagrado a un personaje, podrían decir que el personaje que lo define es la letra, porque todo gira en torno a ese emblema, ¿no? Que es un emblema punitivo, pero por otro lado es un emblema heráldico. Marca a alguien como peor, pero termina haciendo de esa persona algo mejor. La primera letra del alfabeto, la mujer más linda, la que todos miran. Está marcada, pero está marcada en el doble sentido, para despreciarla y para admirarla, ¿no? Es un monstruo en ese sentido, algo que uno no quiere mirar, pero que tiene que admirar. Eso en primer lugar, porque vendría dado por esta idea que sabemos todos de que Hawthorne se sentó a escribir un relato más corto, el objeto simbólico, el halcón. Bien, algunos críticos, sin embargo, opinan que en realidad el personaje, por supuesto, sería Hester, ¿sí? Ahí hay una clave que yo reduzco en el concepto de feminista, no necesariamente quiero decir feminista, bueno, es una clave moderna, perspectiva de género, no quiere hacer esta clave, entiendo, de Hawthorne una especie de proto-hombre o prócer del feminismo. Para eso la literatura norteamericana tuvo su propia figura, poco después Perkins Gilman, entre ellas, así que no faltó feminismo en Estados Unidos en el siglo XIX, mucho antes que en el resto del mundo. Pero bueno, saliendo de la discusión si Hawthorne está a favor de Hester, si, qué sé yo, una discusión que podemos tener intradiegética es si la novela es la historia de Hester, decorada con otras subhistorias. Y después está esta hipótesis, ¿cómo llamarla? Un poco exótica, extravagante, loca, de Henry James. A Henry James le encantaba el personaje de Arthur Dimmesdale. Él pensaba que este es el personaje clave de la novela y entonces él piensa que en realidad la novela pasa más que nada por este personaje. Es una especie de capricho del joven James, ¿no? Pero supongo que se puede leer así la novela. Se puede leer la novela como la tragedia del pastor, ¿no? Que comete un pecado y después se va autodestruyendo hasta una confesión final, hasta un momento agónico en el cual al soltar la verdad también suelta la vida terrenal. Supongo que se puede ver esto, no lo comparto mucho, pero me parece interesante comentárselos. Después, los que obviamente piensan en la pareja, ¿en quién van a pensar? Obviamente en Hester Prynne y en Arthur Dimmesdale, ¿no? Ellos, la novela sería una historia de amor. En este sentido sería un romance, no en el sentido de Hawthorne, sino en el sentido vulgar de la palabra. Un romance en el sentido que es una historia romántica. Un hombre y una mujer que se aman, ¿sí? O que se amaron, porque podríamos discutir hasta qué punto ese amor está activo o es un mero rescoldo, ¿no? Porque después ya no vuelven prácticamente a hablarse, ni a tocarse, ni a hacer más nada, ¿no? Quedó en el pasado. Es una historia de amor que dio un fruto, pero que no se continúa de manera activa, es una rememoración. Otra manera de ver la obra es, por supuesto, pensarla desde el triángulo amoroso, algo un poco más moderno, si ustedes quieren, incluso un poco más perverso, ¿no? Y entonces ahí hay que incorporar a Chillingworth. No es casual que las escenas clave de la novela, que son las 3 apariciones del cadalso, Chillingworth también está ahí molestando, ¿no? Está al costado, está mirando de lejos, pero siempre está. Entonces, los que dicen, no, es una historia de amor entre dos, pueden oponerse a los que dicen, en realidad es un triángulo, porque la tercera pata siempre está molestando. Y de hecho, el proceso de destrucción de Dimmesdale es precipitado por esto que le hace Chillingworth, ¿no? Que lo está torturando y suponemos que lo está envenenando. Después Marcelo, te pregunto, ¿esa escena del caldazo no te parece como la más romance que tiene, en el sentido de que no es muy claro si es real la presencia de Pearl y Hester? Porque de hecho es muy abrupto, aparece Chillingworth y de la nada termina el capítulo más o menos. ¿Vos decís cuál? ¿La del medio, la del capítulo 12? La del medio, la del 12, sí. Nocturna. Y es medio fantasmagórica, ¿no? También pasa algo en el cielo. Sí, esa es una escena capital de la novela y todo es fantasmagórico, ¿no? Nadie ve bien lo que está pasando, el cielo tiene una fosforescencia, es una escena un poco fantasmal. Ahí está la tradición del gótico, ¿no? Se le mete a Hawthorne. Es una gran escena, quizás sea la escena clave, y el hecho de que la haya puesto justo en el medio le da un valor especial, ¿no? Hay algo del orden de lo simétrico, de lo proporcional. Hay algo arquitectónico en la novela, más allá de ciertas inconsistencias, desprolijidades, no sé, repeticiones, lo que quieran decir. Pero sí, está bien. Ahí hay algo
Sí, es una escena peculiar, es una escena que tiene un sabor medio fantasmagórico. Cada vez que alguien sube al cadalso aparecen todos los otros, ¿no? Es como... No, encima sí, vuelven todos de joda, parece. Sí, no es una joda, en No realidad. vuelven de un funeral, pero... Claro, acaban de velar a un moribundo, o sea que acaba de morir Sí. ahí. Un miembro prominente del pueblo, ¿no? Entonces, sí, tenía un lecho de muerte bastante nutrido ese caballero, porque parece que todos se están volviendo y se lo van encontrando. Tardísimo que me vuelven, cierto, muy raro, sí. Sí, sí, bueno, eso es lo más divertido que hacían los puritanos. Cuando volvían tarde de noche es porque se había muerto alguien, ¿viste? No es que iban a un baile, nunca una diversión, siempre una muerte. Y además está también esa ventana que se abre a lo lejos, ¿no? Un poco también... Las dos ventanas. Sí, sí, la del gobernador y la de la bruja. Y era raro también que todos habían estado con el moribundo, ¿no? Todos menos Dimsdale, que quizás es el que más tenía que estar, ¿no? Uno dice, Dimsdale, ¿por qué no estabas ahí? Es más, todos deberían preguntarle, che, ¿vos por qué no estabas con nosotros? ¿Qué haces acá arriba al cadalso, no? Sí, es una escena curiosa, coreográfica, que puede funcionar muy bien puesta en escena. En la película no está, por supuesto, no sabían cómo ponerla, pero es una escena fantasmagórica. Y tiene algo onírico. Siempre en la literatura, cuando algo pasa de noche y alguien parece que está dormido o alucinando, y quizás lo inventó, quizás no pasó. Bueno, y esperen, avanzo, lo del triángulo ya lo dije, entonces también podríamos pensar que la novela es una oposición entre dos mujeres, madre e hija, versus los dos varones, que son los pretendientes de ella, ¿no? El marido legítimo y el amante ilegítimo. Esta no es una versión muy divertida, imagino, pero hay quienes opinan que en realidad la novela está sostenida como una mesa con 4 patas. Y la prueba de esto es que el narrador hace caladuras en cada uno de estos 4, ¿no? Estos son los 4 personajes de la novela. Y después una propuesta superativa de la de los 4 es la de los 5. Están los 4, son personajes, pero la letra también es un personaje, porque es un actante más. Los 4 se definen en relación a la letra. La letra los define también a ellos, ¿sí? Así que bueno, pueden votar si quieren por el chat y ponen el número 1, número 2, 3, 4, 5, la que más les guste. Y al final el que gana, se gana, no sé, una licuadora. Pero bueno, les comparto estas visiones de la novela para que se entienda que hay una discusión, que esa discusión está activa, que no está sedimentada y que nadie la ganó, ¿no? Y que de alguna manera, como uno decide matemáticamente la cantidad de protagonistas, eso incide en la forma en que uno lee la novela. Y por supuesto eso también tiene que ver con la historia personal. Muchas mujeres se habrán identificado con los padecimientos de Hester Prynne, imagino, es obvio. Estamos en épocas de saludable rediscusión de lo masculino y lo femenino en la sociedad. Otros la habrán visto como una historia de amor, quizá porque, no sé, por herencias melodramáticas, en fin. Cada uno la lee como quiere y como puede, y entonces la novela también tiene este sentido múltiple, ¿no? Esta clave de lectura múltiple. Bien, hablemos un poquito de los... No le puse título a esta lámina, pero no importa. Hablemos un poco de los personajes. Esperen que vuelvo a ver si hay algún chat o algo raro, o alguien quiere decir algo. No, bueno, vuelvo a la lámina, perdón. Y ya que estoy, aprovecho y miro si en YouTube esto está saliendo. Sí, bueno, a veces sale todo bien, qué curioso. Bueno, hablemos un poco de los personajes. Ya adelanté un montón de cosas, así que cuando repito, omito. Hester Prynne es la heroína, pero cabe la pregunta acerca de si es el protagonista absoluto, ¿no? Eso tiene que ver con el narrador equisciente que antes planteé. Sepan que en el Apocalipsis, como en inglés la llaman Revelation, ¿no? Las revelaciones, que eso significa Apocalipsis en griego, o sea, el último libro del Nuevo Testamento cristiano oficial, se habla de la mujer de escarlata, la mujer de púrpura, ¿no? Como la gran prostituta, la gran ramera. Esto ha sido leído en clave hacia el pasado por los autores del Nuevo Testamento, pensando en Babilonia, pero en clave hacia el futuro, pensando en lo que luego iba a ser la ciudad de Roma, ¿sí? El paganismo. Entonces, mujer de escarlata, mujer de púrpura, remite directamente por una intertextualidad bíblica a poner a Hester en el lugar de la prostituta, de la corruptora de la humanidad. Al mismo tiempo, el color escarlata, o el color carmesí, o el color borgoña, es decir, todos estos matices de color rojo, y encima con bordes dorados, porque Hester no tiene tapujos, hace una letra A hermosa, color escarlata, y encima le pone hilos de oro.
Eso era el color típico de la heráldica, eran los colores más típicos de la realeza europea, eran los colores presentes en las capas, ¿sí? En los mantos de la realeza. Entonces, el emblema del castigo es un emblema heráldico, ¿no? La persona peor se pone por arriba de los demás, también es la persona mejor. Está esta idea de lo rojo para llamar la atención, pero por otro lado también las variantes de rojo eran lo que distinguía a los nobles de los plebeyos. Entonces ahí hay una cuestión cromática también ambigua, y Hawthorne está jugando con eso, ¿no? Es la mujer escarlata, que en el Apocalipsis es la gran prostituta, ¿sí? Pero por otro lado tiene el color de las capas de las reinas y los reyes, ¿sí? Entonces, avanzo un poco y les digo, es un mártir. Mártiros en griego significa testigo, ¿no? Los que morían en nombre del cristianismo, dando fe del cristianismo, torturados, se hicieron llamar a sí mismos mártires porque daban testimonio de su fe, ¿sí? Entonces, Hester queda allí como un mártir, da testimonio todos los días, llevando la letra A en el pecho. Fíjense que no se la saca nunca, de hecho, de vieja va a volver a vivir ahí, se la va a volver a poner, ¿no? Con mucho orgullo, es como que se hace carne esa letra de ella. Por lo tanto, está dando fe de su amor y está dando testimonio de cómo la sociedad lo condenó y cómo ella pudo sobrevivir a eso. Por otro lado, es un chivo expiatorio, es muy claro en la primera escena, los primeros 2 capítulos, ¿no? Cuando Hester es puesta ahí en exhibición, eso tiene un sentido sacrificial, tiene un sentido ritual, es como una diversión. En la plaza la gente va y puede insultar, puede escupir, descarga toda su furia, toda su ira. Hawthorne se cuida, sin embargo, de que entre el grupo de gente que peyoriza e insulta a Hester, no falte alguna persona que, sin embargo, casi que la exculpa y la comprende, ¿no? Como que ese coro de voces no es tan hegemónico, ¿bien? Pero hay un sentido de sacrificio ritual. Hawthorne, de alguna manera, está diciendo, así se fundó este país, ¿no? Alguien tiene que pagar el pato, alguien tiene que tener la culpa, y eso es un espectáculo. Y a todos los libera, a todos les permite hacer una especie de catarsis, ¿ok? Por eso el sentido de este castigo. No basta con que lleve la letra, también tiene que estar expuesta ahí durante varias horas, ¿no? Para que todos la miren, con su bebé. Normalmente una madre cuando muestra al bebé muestra el fruto del amor y todo, hay un baby shower, ¿no? Todos llevan regalos, qué lindo nene, dicen todo, aunque el nene no sea lindo, de compromiso. Bueno, acá es lo contrario, ¿no? Está puesta la madre con el hijo que acaba de nacer como el símbolo de lo peor, ¿no? Y esto le permite al pueblo hacer una catarsis. Hay una idea ahí de expiación social, brutal, ¿no? Muy animal, en un cadalso. La vida que nace ya está puesta bajo el signo de la condena, ¿no? Y Marcelo, sí, dime. en ese sentido es tal cual describe el castigo y la necesidad de la escenificación del castigo Foucault. Sí. Sí. Y Foucault justamente ha estudiado las técnicas de internalización, de interiorización del castigo, ¿no? Que suceden en la mente del recluso al que se lo mete preso, pero que antes consistía en torturarlo, ejecutarlo, humillarlo en la plaza pública a la vista de todos. Este era el espectáculo, la gente iba a ver esto, cada tanto se divertían haciendo esto. Y la idea entonces es que si no había nadie a quien culpar, la gente se aburría y faltaba show, entonces había que encontrar a alguien. René Girard también ha avanzado una tesis en este sentido, ¿no? Las sociedades se fundan sobre un sacrificio, es necesario para poner orden que haya un sacrificio ritual. Girard, otro católico, otro cristiano, va a decir que justamente la revolución de la religión cristiana consiste en que el Dios trascendente se encarna en su Hijo y el Hijo se hace sacrificar para poner fin a los sacrificios. Esto es lo nuevo, sería lo nuevo de esta religión. No quiero bajar línea cristiana, lejos de mí. Pero bueno, sí, es muy obvia la dimensión espectacular que tiene ese castigo, ¿no? Pongo en signo de pregunta, ¿es una rebelde o es una persona obediente, ¿no? Porque por un lado se rebeló, hizo lo que no tenía que hacer con el pastor y después no se va a arrepentir y nunca va a revelar el nombre del padre de la hija. Pero por otro lado acata, se podría volver a Europa, se podría esconder, podría irse a alguna otra colonia, ¿sí? Podría irse a vivir con los indios. Había muchas tribus que acogían a los blancos de una manera más o menos pacífica. Pero se queda ahí, ¿no? Se va a una casita que está un poco alejada, pero se queda y cada tanto vuelve para participar de algunas ceremonias porque ella borda, teje, y entonces hace la ropa, por ejemplo, de los difuntos, ¿no? Hace capas para los gobernadores, guantes. También es muy significativo el uso del guante, ¿no? En ese episodio que antes mencionábamos, de Dimmesdale, ¿no? Como
el objeto que muestra que eso no fue una fantasmagoría, porque hay una prueba forense de que estuvo ahí. No, y además el diálogo con esa persona le dice que vio la letra A en el cielo. Sí, 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 bien. Sí, claro. Marcelo, a mí me pareció muy choqueante también que la escena de apertura de la novela, o del romance, las primeras que insultan, denigran y piden más sangre son mujeres. Sí, 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 sí. Y que además Nathaniel describe una por una y contrasta y como que van un creyendo y una dice, no, estampale la A en la jeta. O sea, Sí, porque sí, es una vergüenza para nosotros. Sí, es un coro de mujeres indignadas, ¿no? Que quieren aparecer ellas como mejores, empeorando a Hester, ¿no? Como diciendo que Hester sea la encarnación obvia de los pecados, porque nosotras somos mujeres ejemplares, ¿no? Es la chusma, sí, pero es interesante, son de su mismo género, porque los hombres allí están como en el balcón de la iglesia, según recuerdo, porque le van a tratar de dar una última oportunidad a Hester para que confiese el nombre del padre, ¿no? Sí, Entonces están esperando en la plaza y los tildan de tibios. Estoy hablando mal y pronto, pero dicen cómo van a ser tan tibios como para no dar un castigo ejemplar y dejarnos humilladas a nosotras. Ojalá se mantengan cursando esta materia, entiendo que todo es muy difícil y encima es promocional, pero bueno, si llegan al final de la cursada van a ver en prácticos un cuento clave en la historia de la literatura norteamericana, que es La lotería de Shirley Jackson, donde Shirley Jackson justamente construye de una manera ficcional, muy cruel, muy dolorosa, un cuento que fue muy polémico, le pidieron que lo cambie, la revista que lo publicó recibió amenazas de juicio, etc. El cuento es muy sencillo, muestra simplemente la necesidad de sacrificios gratuitos y crueles en el interior de las ciudades norteamericanas una vez al año, y como ya no hay motivo obvio, simplemente se hace una lotería. Al que le toca, hay que matar a alguien, porque si no nos aburrimos y el año no tiene sentido, ¿no? Y van a volver a ver un poco esta escena de Cadalso de nuevo ahí, ¿no? Es un cuento aterrador porque demuestra que el interior de la vida americana todavía está atravesado por la necesidad inexplicable de una crueldad ritual que tenga un carácter expiatorio y refundacional. Bueno, hay una ¿Mm? serie de películas de moda hoy en día muy taquillera de Estados Unidos que es La Purga. Sí, algunos seguramente la ven en la tele. Yo pensé lo mismo, describieron la lotería y dije, esa es la purga. Sí, Sí, la vi. sí, Vi la primera, no sabía que había más. Una es con Hay Kevin Bacon. 5. Hay 5, por favor. Ya al Sí, final. sí. O unas se hacen las elecciones, como que Ok. es medio... La película Pero en la letra escarlata, las mujeres que hostigan a Hester son mujeres descritas como matronas, poco agraciadas. Digo, también ahí hay un guiño del narrador dando a entender Bien. si no es envidia, digamos, Hester es sexuada, es linda, es madre, y las demás son como una horda de resentidas. Sí. Esa es la palabra, yo te iba a poner esa palabra en los labios, pero ya la usaste vos. Resentimiento, ¿no? Creo que ahí está la clave del resentimiento. Le tienen miedo, le tienen resentimiento, ella es linda, es sexual. Bueno, imaginamos que esas señoras, el destino en su vida era tener hijos y tener muchos, así que han tenido hijos, ¿no? Pero han tenido una conducta ejemplar, nunca se desviaron del camino recto. Hay cierta envidia, sí, cierto resentimiento. Está bien. Eso. A mí, perdón Marcelo, pero quiero aprovechar esta escena, justo. Está hablando alguien, perdón. Sacrificio. Me hizo acordar. Decime, sí, perdón. No, estaba pensando, que hablando de eso, de que tiene que haber un sacrificio, me acordé de un cuento de Úrsula Le Guin, creo que se llama Aquellos que dejan homelas, algo así. Homelas, y sí. Sí, me hizo acordar mucho a eso. Sí, un cuento muy famoso en la tradición distópica, sí. Muy breve, muy lindo, sí. Bien, lo último que marcaba aquí, ya te doy la palabra Marco, era simplemente pensé cuáles son los móviles de los personajes principales, de los tres, ¿no? Y evidentemente el móvil de Hester es el amor. Ella, les dije antes, un poco haciéndome el chistoso, que podría cantar la canción de Gilda, creo que es de Gilda, no me arrepiento de este amor, pero ella, bueno, ha consumado el amor y lo va a llevar hasta el final, ¿no? Fiel hasta las últimas consecuencias. Y he tratado de marcar también en Dimmesdale y en Chillingworth cuál parece ser, no es que yo tenga la clave correcta, pero cuál parece ser el móvil que los anima, ¿no? En Dimmesdale sería la culpa y en Chillingworth la venganza. Decime, Marco, y vuelvo a esta lámina. Lo que querías decir. No, a mí me llamaba, te quería preguntar dos cosas, cuestiones lingüísticas.
que me agarró mucha duda y lo pude haber chequeado fácil yo. ¿El you puede ser que esté expresado de otra manera en la novela, de una forma arcaica? Ah, claro, el di, el thou, sí, 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 sí. Los pronombres cambiaron, sí. Ok, ok, bien. No es que la versión mía era mala. No, no. Me llama mucho la atención que una de las primeras calificaciones que se hace de Esther, eh, como dijo, ahí se me fue el nombre de la compañera, que dijo lo de las matronas, que es matrons, lo califica como malefactress, como malhechora. En inglés el male mantiene la carga semántica de masculino o no. Es una disquisición etimológica muy sutil que yo no sería el más indicado para enhebrar aquí. Supongo que muchos términos compuestos, cuando adquieren un sentido casi fijo en su compuesto, el prefijo ha perdido su significado original y ya casi nadie lo ve. No sé, es lo primero que podría decir, pero es muy aventurado. Puede ser que tengas razón y que haya ahí algún tipo de guiño. Puede ser. Aprovecho para comentarles que en época de Hawthorne ya era un éxito en las librerías el diccionario de American English de Noah Webster. Muchos de ustedes conocerán el diccionario Merriam-Webster, ¿no? Que es el diccionario de inglés americano que actualmente se puede conseguir en cualquier lado. Bueno, eso es porque después Merriam absorbió a la empresa Webster. Pero Webster fue el primero en darse cuenta de que ya en el siglo XVIII era necesario diferenciar un idioma inglés del otro porque no se entendían mucho. Esto está llevado a la parodia en El fantasma de Canterville de Oscar Wilde, ¿no? Y desde entonces tenemos la idea de que hay que saber inglés, pero también inglés americano, ¿ok? Digo esto aprovechando la pregunta que no puedo exactamente contestar. Bueno, Dimmesdale, dije antes ya algo de su apellido, está la idea de la oscuridad, ¿no? Que se va oscureciendo, es un dimmer. La culpa lo corroe, ¿sí? Se juega mucho en la novela con la idea de si tiene o no una reproducción de la letra A que le está saliendo en el pecho a manera de cicatriz. Es un estigma, ¿no? Como un estigma, un símbolo caro a la cristiandad también, ¿no? Las heridas, las estigmatas. Y está toda esa tradición cristiana según la cual la culpa se expresa dermatológicamente en la epidermis. No soy un especialista ni mucho menos en esta cuestión, pero bueno, Hawthorne coquetea con esto incluso hasta el final, ¿no? Porque sigue diciendo que no está claro si vieron o no vieron que tenía una A, algunos la vieron, otros no la vieron, etc. En todo caso, es un personaje que la novela lo toma ya luego de consumado el hecho pecaminoso y que se va autodestruyendo y al que además le surge un parásito, una sanguijuela que lo va a ir destruyendo más todavía, ¿no? Y es este tercer personaje, Roger Chillingworth, que sabemos que se llamaría Roger Prynne, pero se cambió el apellido y se puso este apellido eufónico, chistoso, que esconde algunas claves y puede ser que Hawthorne quiera haber jugado con ellas, así que se las hago saber porque es mi deber. En Chilling estaría la idea del chill, del escalofrío, es una persona escalofriante, es una persona muy fría, ¿no? Es la ciencia, la racionalidad, es una especie de abogado de la muerte, ¿no? Más que de la vida. No tiene el calor, no tiene el afecto, solo tiene el odio, solo tiene el frío, ¿no? Por otro lado, Schilling era el chelín, ¿sí? Y Worth era la idea de lo que vale o lo digno. Entonces, Chillingworth es alguien que vale un escalofrío, que provoca escalofríos, es alguien que solo vale un chelín, o sea que no vale nada, etcétera, etcétera. Puede que haya esos chistes en el apellido, o quizá no hay ningún chiste, y Hawthorne simplemente pensó un apellido raro, que este personaje se inventa cuando vuelve al pueblo, porque ha estado pasando una etapa de cautiverio con los indios. Evidentemente, su desembarco no fue muy feliz, cayó en manos de indios, pero los indios le reconocieron algún valor, le perdonaron la vida, lo adoptaron de alguna manera y luego lo quieren vender, le cobran el rescate, ¿no? Estas eran transacciones no tan infrecuentes en la época, ¿ok? Y no necesariamente los indios en cuyas manos él ha caído eran indios hostiles, simplemente ellos veían un negocio en eso, ¿no? Cuando podían capturar blancos, los vendían. En las tribus más hostiles, por supuesto, lo que había era directamente rapto, sobre todo mujeres, ¿ok? Ahora bien, hay un capítulo en el que nos adentramos en Chillingworth que se llama The Leech, ¿no? En inglés, el leech es una sanguijuela, pero también en la época le decían así a los médicos. No sé qué traducción usaron ustedes, que consultaron. Probablemente algún traductor pone una nota al pie, otro traductor no pone nada, y si no pone nada, traduce el médico,
Porque lich era la manera vulgar de decirle en la época a los médicos. ¿Por qué? Porque lo que se hacía eran sangrados. Entonces, cuando el médico venía, el 90% de las veces, cualquier problema que tenía una persona adulta, lo que hacían era sacarle sangre. Ponían una vacinilla, le hacían ahí, lo pinchaban y le sacaban un poco de sangre por esta famosa teoría de los humores, la teoría de los líquidos, ¿no? Que ustedes conocerán más o menos. Las personas tenían un exceso de un cierto líquido y entonces había que vaciarlo, había que drenarlo. La mitad de las veces mataban o debilitaban al paciente más de lo que lo curaban, pero esto tomó más o menos 10 siglos en ser entendido. Los ingleses se lo habían tomado a chiste y entonces le decían a los médicos en la época sanguijuelas. Y es interesante porque es literalmente lo que está haciendo Chillingworth de Dimmesdale. Le está sacando la sangre, se lo está chupando, ¿sí? Y lo está matando con una técnica que es más bien femenina, que es envenenarlo, ¿no? Le llena la cabeza con ideas fantasmagóricas, o sea, le habla al oído, al estilo Lady Macbeth, y por otro lado parece que le da veneno, ¿no? Le maneja la dieta. Es decir, Chillingworth está presentado como un hombre ya viejo, se dice muchas veces que es muy viejo, ya era viejo para Hester. Se da la idea de la impotencia, se da la idea de que él no podía satisfacer a Hester, por eso no la embarazó. Es un hombre que ha perdido su sexo, es un hombre que le ha vendido el alma al diablo, es un científico malo, es una especie de figura satánica, cuyo único móvil es la venganza. Él quiere arruinar la vida del que sospecha que es, vamos a decirlo en criollo, le metió los cuernos, ¿sí? Arthur Dimmesdale. Y es una figura entonces de escasa carga viril, ¿se entiende esto? Porque es muy viejo y porque hace cosas más bien de mujer. Conspira, complota, envenena. Esto que estoy diciendo, por favor, no tiene que ser entendido en un sentido realista, sino más bien en un sentido de clave literaria. En la tradición literaria, el veneno y la conspiración son formas femeninas de matar, ¿sí? Y por otro lado, está esta idea del defecto físico, que también tiene que ver con la tradición literaria, y ciertamente no estoy respaldando ningún tipo de visión de un estereotipo en la vida real, pero en la literatura, piensen en Hephaistos, ¿sí? El personaje griego, el deforme, el que, no sé, el rengo, el manco, el tuerto, el jorobado, etcétera, ¿no? Anuncian un defecto psicológico, ¿sí? O sea, el defecto físico anuncia un correlato en defecto psicológico. Esperen que pongo a cargar la máquina y prosigo unos minutitos. No solo efectos psicológicos, sino esa maldad. Sí, la maldad, claro, es un demonio. Ahí ahora que mencionaste a Lady Macbeth, las brujas de Macbeth, que se describen por ser seres horribles. Sí, sí. Sí, en la lista de influencias de Hawthorne no puse Shakespeare, bueno, porque era obvio, ¿no? Cualquier persona más o menos culta, sobre todo Hawthorne, que había ido a una gran universidad, la Universidad Bowdoin, una de las mejores, ahora está en Maine, en esa época eso le pertenecía a Massachusetts, obviamente leyó, no sé si todo Shakespeare, pero leyó mucho Shakespeare, ¿no? En la época era una lectura obvia para cualquier persona culta que quería mejorar su inglés. Bien, entonces, sobre Chillingworth ya dije mucho. Perdón, pero es como interesante que digo, si él es como el científico y en ese sentido ocuparía el lugar de la ciencia, y originalmente sería como la racionalidad, casi se comporta de la manera más irracional de todos. Sí, en la época romántica se empezó a poner de moda la reversión de la figura del científico y surgió lo que llama en inglés mad science, que nosotros diríamos el científico loco. El romanticismo puso de moda la idea de que lo más peligroso que había no eran los monstruos, sino los científicos, ¿no? Hay un aspecto fáustico, conspirativo, apocalíptico en el desarrollo de la ciencia. Aquí Hawthorne está trabajando un poco con esa idea. El médico, él dice muchas veces que era un hombre scholar, ¿no? Un hombre formado, erudito, que aprendió mucho el manejo de las plantas medicinales y de las hierbas, incluso lo mejoró gracias a la población aborigen, pero está usando todo eso para el mal. Lo único que le interesa es matar. No lo quiere matar a Dimmesdale, lo quiere matar en vida. Esto es tan obvio que poco después de que muere Dimmesdale, muere Chillingworth, ¿no? Y entonces lo que Hawthorne nos está diciendo es que una sanguijuela se muere cuando le chupó toda la sangre al animal del que vive. ¿Sí? Las rémoras que van a agarrar al tiburón, no soy un especialista en ictiología, pero sospecho que cuando el tiburón se muere, y la rémora no sé qué hace, o se suelta o se busca otro tiburón o se muere también, porque comía de lo que cae de la boca del tiburón, ¿no? Está esa idea del parásito, ¿sí? Y sí, es esa visión negra de la ciencia. Lo importante aquí es el amor, los amantes. ¿Quién va a triunfar? Hester. En realidad va a triunfar Perla, que se va a ir a vivir a Europa, ¿sí?
O sea, fruto del pecado, pero también fruto del amor, ¿no? Los hombres se fulminan, se destruyen, ¿no? Bueno, avanzo un poquito para no pasarme, como siempre me suele suceder, de las 9. Perla, he dicho muchas veces ya, Perla es un duende, es un ángel, es un demonio, está el amor, pero también está el pecado, es un símbolo, es un enigma incluso para su propia madre, que la trata con cierta precaución. La niña es muy opaca, parece una criatura muy especial, es un personaje que está a mitad de camino entre lo feérico, o sea, es una hada, un duende, y lo humano, lo real, ¿no? En este sentido yo diría que hay un poquito de sabor anticlimático al final, cuando el narrador nos dice que Pearl se perdió de vista, pero que parece que... Entonces se nos cuenta un poco como una fábula, no sabemos si es verdad o no, pero parecería que Pearl, o Perla, no sé la versión que usaron, si está traducido el nombre, encaminó su vida, no sé, se casó, tuvo hijos, tiene dinero, etc. Volvió a Europa, porque ahí su vida no tenía sentido. Bueno, eso me parece un poquito anticlimático, entiendo que tiene que hacer un cierre de la novela de alguna manera, podría ser una crítica que yo le haga a la novela, como si yo fuera alguien para hacerle una crítica a esta novela. Y recuerden que una perla, lo dije la vez pasada, recuerdo, la perla es, como siempre se dice, es el cáncer de la ostra, ¿no? O sea, es muy linda la perla, pero eso es la cosificación, es la fosilización de lo que era un ser vivo, ¿no? Lo que queda es eso. Muy lindo, pero también es naturaleza muerta. Y tiene ese color iridiscente, pero un poco frío, ¿no? Blanquecino, la perla. No sé, quizás haya gente a la que le encantan las perlas. Se pasaron de moda. Cuando yo era chico, a las mujeres les encantaban los collares de perlas, los aros de perla, ahora me parece que ya no tanto. Bueno, incluso no sé si siguen siendo tan caras como eran en una época, o quizás se han desvalorizado, no sé. Pero por supuesto, en el siglo XIX eran como un símbolo de una piedra, casi era una piedra preciosa, aunque no es una piedra preciosa, calificaban como tal, una gema, ¿no? Algo distintivo. Bueno, y por último, la letra A, ¿no? Ya dijimos tantas cosas, vamos a decir algunas más. Es un objeto simbólico, polémico, ahí podemos ir jugando con polémico, polisémico. No está claro si es un estigma o un signo heráldico, porque la persona que lo usa está marcada, pero marcada para peor, pero después resulta que parece que es la mejor. En la parentética menciono algunos de los muchos sentidos que en la novela se le atribuyen, ¿no? Por supuesto, la A es por el adulterio, pero también Hester es un artista, borda mejor que nadie, hizo una A hermosa, ¿no? Se muestra como alguien capaz. Después se empieza a entender la A como able, que en inglés es apta o idónea, ¿no? Hay una aptitud en Hester que la vuelve más operativa y más autónoma, sobre todo frente a las demás mujeres de la comunidad, ¿no? La A también puede ser de Arthur, ¿no? Es un símbolo del amor que ella siente o que sintió por el pastor. La A también es la A del ángel, ¿no? Aparece en el cielo. La A es la primera letra del alfabeto. En un momento Pearl también dice, el alfabeto empieza por la A, ¿no? Es como, tiene un sentido educativo, formativo, es por donde hay que empezar, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Y este es el momento en el que me tomo un minuto para comentarles este libro que hasta ahora no he comentado y que creo que luego no voy a volver a comentar, pero que ustedes podrían conseguir en cualquier librería de usado, Mercado Libre, por 20 pesos, porque se editaron millones de ejemplares. Y es este libro, de D.H. Lawrence, Ensayos, ¿cómo es que dice? Estudios sobre literatura clásica norteamericana, ¿sí? Bueno, esta edición la pueden encontrar tirada a 20 pesos en cualquier lado. Podrían preguntarme, profesor Burelo o Marcelo o Che, no sé cómo quieran, ¿por qué diablos no mencionaste este libro hasta ahora si tiene un capítulo sobre Poe, y tiene un capítulo sobre Melville, y tiene un capítulo sobre Hawthorne? ¿Por qué hace 3 años que doy esta materia y nunca uso este libro, ni lo voy a usar? Bueno, porque este libro es un libro muy exótico, muy extravagante, está escrito de una manera muy rara, con una especie de parataxis, ¿no? Las oraciones son sueltas. Lawrence trata de provocar, ¿no? Entonces presenta a los norteamericanos como niños, como inmaduros, pero los ataca, luego lo defiende. Es muy complejo de entender. En realidad sirve poco para estudiar literatura norteamericana y sirve mucho para entender el pensamiento de Lawrence. Profe. Apaguen el micrófono, please. D.H. Lawrence, el escritor inglés más famoso, más polémico de su momento, y al revés de muchos escritores norteamericanos que de manera tilinga se fueron a Europa, porque típicamente los americanos tenemos ese complejo de inferioridad, ¿no? De que hay que ir a triunfar a Europa. Entonces la literatura norteamericana tiene 2 o 3 grandes que se fueron, T.S. Eliot, Ezra Pound, Henry James, que se nacionalizó británico para apoyar a Gran Bretaña en la Primera Guerra Mundial.
hay muchos de esos casos. Lawrence es el caso contrario, es el caso del gran escritor inglés que se fue a Estados Unidos, se enamoró de Estados Unidos. Bueno, hizo este libro, es un libro un poco extraño y extravagante, luego se consigue fácil digital si les interesa, lo recomiendo, confunde más de lo que ayuda, pero hay un momento en el que Lawrence está jugando un poco también con la letra A, ¿no? Dice, la letra escarlata, adúltera, la gran alfa, el nuevo Adán y la nueva Adana, América, ¿sí? Y después más adelante, la Magna Mater, Abel, en vez de Caín, Abel. O sea, está jugando con otros sentidos posibles, ¿no? De la letra A, ¿se entiende? América, Adán, Abel, ¿sí? Abel, de hecho, se parece mucho a Abel, que ¿no? En la novela se dice que es otro de los sentidos. Bueno, sí. No sé si me falta algo, alfa, bueno, etc. Profe. Sí, dime. ¿Podría repetir el título, por favor, que justo lo está por anotar? Mientras me tomo un mate frente a la cama. Perfecto. Es de la editorial MC, ¿no? Por la portada de arriba que dice Grandes Ensayistas, ¿puede ser? Sí, muy bien, sí. Esa colección, gloriosa colección, ¿no? De la época. Sí, tengo un par de novelas de esa colección y son. Sí, claro, son no tiene muy bonitas. Sí. Tengo El Exorcista en esa colección, sí. Sí, en la época en que la industria editorial argentina estaba al tope, porque en España había alguien llamado Franco, y los demás países todavía no habían repuntado mucho, así que México a lo sumo le peleaba a Argentina, pero casi todas las cosas importantes, lindas, buenas, de los 40, 50, 60, fueron publicadas en Buenos Aires. Digo esto y casi me estoy por poner a llorar porque eso ha cambiado lamentablemente mucho. Muchas gracias. Por favor. Bueno. Y vuelvo a la lámina, creo que ya para ir cerrando. Esperen, a ver si hay un chat, creo que no. Bueno, a ver. Bueno, nada, me había ido al libro de Lawrence para mostrárselos, para comentarles que existe, si lo quieren consultar. Y si lo entienden, por favor, mándenme un mail y explíquenmelo. Pero sepan que Lawrence se enamoró de Estados Unidos, sobre todo de esa parte salvaje, de la que también se enamoró Frank Lloyd Wright, ¿no? Que se fue a vivir a Arizona, a diseñar casas en el medio del desierto. A Lawrence le gustaba mucho toda esa zona, que ustedes pueden conocer quizá porque son las afueras de donde sucede la serie Breaking Bad, ¿no? Esos desiertos con esos cielos, Nuevo México, Arizona, Nevada, etc., ¿no? No sé, no parece muy lindo y sobre todo que si uno se aleja un poco y pisa, por ahí pisa una serpiente cascabel y su vida se acaba muy pronto. Pero bueno, supongo que tiene cierto encanto. Bien, esta lámina creo que ya quedó obsoleta para lo que se dijo en la clase, pero de todos modos la había hecho pensando que si esto no salía antes, tenía que salir en algún momento. La novela es una novela de hermenéuticas en disputa. Yo dije antes el conflicto de las interpretaciones, ¿no? La letra A significa 10, 15, 20 cosas distintas. Parece que para cada persona significa algo distinto. No solo para cada persona de la novela, sino para cada persona que la lee, ¿no? Después está la cuestión de lo meteorológico, lo climático, y el narrador nos dice, ¿no? Que estos puritanos buscaban en la naturaleza, en los fenómenos meteorológicos, anuncios, signos, señales, ¿no? Ahí hay algo de la superchería, ¿no? De la superstición, que se mezcla un poco con el creyente, ¿no? Con la creencia firme. Pero bueno, también en la Biblia, ¿no? Hay episodios donde Dios se anuncia mediante estos fenómenos. Yo diría que Zeus tiraba rayos y el Dios judeocristiano hace a veces cosas parecidas, pero no quiero ser ofensivo con nadie. Y después está también la cuestión de lo clínico, ¿no? Los signos de salud mental y de salud física. Se habla muchas veces de los colores de la piel, del estado macilento, debilucho, de la complexión, ¿no? De quién envejece mucho, de quién está pálido, de quién está débil, ¿no? También hay un buscar ahí señales. Y esto conecta un poco, pienso, con ese hermoso ensayo de Carlos Ginzburg, ¿no? Sobre el paradigma indiciario. El médico, el detective, el falsificador de arte y tantas otras personas comparten esta pasión por detectar señales, ¿no? Por leer señales en el mundo natural y en el mundo cultural. Y lo que Hawthorne nos presenta en esta novela es una trama paranoide de intentos de hermenéutica, ¿sí? De interpretación, donde muchos personajes quieren interpretar las cosas, quieren leer las señales, ¿no? Y todo esto ya viene dado por el hecho mismo de la letra. Bueno, hemos dicho mucho sobre esto, así que no me detengo tanto, pero cualquier pregunta o duda,
La pueden hacer ahora o luego por mail, por supuesto. Bien, en la bibliografía crítica, esta laminita estaba la semana pasada, pero cambió un poco, por eso puse en negrita las dos primeras ocurrencias para que les presten especial atención, porque si visitaron el campus hasta hoy, esto está desde ayer, entonces son dos novedades. Puse el capítulo sobre Hawthorne, de Chase, libro que comenté hace un rato. Este libro es importante, insisto, porque su tesis es que toda la literatura norteamericana es no realista. Y esto va de la mano con muchas hipótesis según las cuales la literatura norteamericana es una literatura de niños inmaduros o de aventureros nómades que no comprenden la realidad o que no participan de los procesos sociales o que no creen en el largo plazo, etcétera, etcétera, ¿no? Hay muchos libros que tienen hipótesis, a mi gusto, muy simplistas, que son muy simpáticas para una monografía, pero que son un poquito irresponsables, ¿no? En el sentido de decir, la literatura norteamericana es esto. A ver, Norteamérica tiene muchos siglos de historia, más de 300 millones de personas, me parece que no se puede simplificar, pero entiendo que algunos intelectuales hacen un esfuerzo encomiable. Y después puse el capítulo de Allen sobre el sueño americano en la literatura, ¿sí? El capítulo sobre Hawthorne y Melville. Ahí les va a venir bien para la cuestión de la alegoría, o sea, Chase les va a servir mucho para terminar de entender lo de Romance, y lo de Allen les va a servir mucho para terminar de entender lo de la alegoría, si es que hasta ahora no se ha entendido. ¿Sí? La clase creo que es autosuficiente, ustedes no tienen por qué leer esto, léanlo si quieren mejorar, ampliar, etcétera, etcétera. Los demás elementos que están aquí consignados ya figuraban la semana pasada, así que no tengo nada que decir sobre ellos. Pero podría terminar el encuentro de hoy con la recomendación de que lean el artículo de Melville sobre Hawthorne, porque la semana que viene vamos a trabajar con Billy Budd, de Herman Melville, y alguna cosa que dice Melville sobre Hawthorne, en realidad la está diciendo sobre sí mismo, como suele suceder, ¿no? Cuando un escritor elogia o destruye a otro, está hablando mucho también de sí mismo. Y para concluir este bonito encuentro de hoy, lecturas para la próxima. Obviamente, la fundamental, la única obligatoria, saben que odio esa palabra, no voy a decir obligatoria, pero es el texto al que me voy a referir, es Billy Budd de Melville. Lo pongo en itálica porque es un relato largo y tiene forma novelada. También podría ponerlo entre comillas, dando a entender que es un cuento. Y esto es algo que vamos a discutir. La pertenencia genérica de esta pieza de Melville, una pieza post-mortem, una pieza muy rara, lo último de Melville. Bueno, vuelvo a recomendar aquí Hawthorne y sus musgos, porque nos sirve para entender a Melville, cuando Melville se encuentra a sí mismo, ¿no? Cuando Melville, que había empezado a escribir Moby Dick, lo reescribe todo tras haberse enamorado de Hawthorne. El artículo de Casey, Melville vive en algún lugar de New York, es un muy buen panorama biobibliográfico de Melville, un poco extenso, pero muy lindo porque nos explica todo lo que le fue pasando a Melville y lo va poniendo en relación con cada libro que fue publicando. Lo de Milder sobre Melville es una biografía un poco más corta, la tomé de una historia de la literatura norteamericana, no tiene mayor valor, solo es informativo, es mejor que Wikipedia de todas maneras, y agregué hace pocos días lo de McWilliams sobre Melville porque en las últimas páginas se refiere al papel de Billy Budd dentro del pensamiento y de la obra de Melville. Así que eso lo puedo recomendar, aunque lo vamos a traer a colación la semana que viene también en la clase, no se preocupen. Nada de esto es obligatorio, como les gusta decir a algunos. Lo importante es que lean Billy Budd y así hablamos del maestro Melville. Y en los prácticos, bueno, van a estar hablando de Poe y ya estarán pasando a lo que viene. Entiendo que hay una sincronía, algunos ya están por la segunda clase, otros están por la primera, etc. Bien, pagué las deudas, creo que tenía, y dije lo que tenía que decir. Perdón, ¿puedo sí, decir algo? justo iba a decir que una compañera había preguntado por qué edición se recomendaba de Billy Budd. Yo tengo una de la biblioteca, página 12 del año del Popo, que la usé en su momento cuando cursé esta materia, y me acuerdo que el profesor Costa Picasso la recomendaba, o sea, no es, o sea, se debe conseguir en saldos a muy poca plata, y suelen estar en un estado bastante deplorable, pero sirve. Son libros de mala encuadernación, pero sí, de un papel además parecido al que usaban para hacer el diario. Pero sí. Quería decir lo mismo que Beatriz, que sale 150 pesos en Mercado Libre, y que efectivamente el libro de D.H. Lawrence que acabas de recomendar, desaconsejar,
Sí. También sale de 250 mangos y Claro. hay varios ejemplares. Y acabo Sí, de sí, comprar uno porque puede ser ¿Mm? que me guste. Sí, sí, sí. No, es un libro, a ver, tiene sus méritos enormes, como Lawrence los tiene, pero bueno, me lleva por otros caminos. Billy Budd está traducido excelentemente 4 o 5 veces. Pueden usar Hispamérica, pueden usar Celosada. La de página 12 no me acuerdo que, por supuesto, no es algo hecho para página 12. Compraron otra versión, no me acuerdo cuál es. A mí me gusta mucho la de Miguel Temprano García y la conseguí digital, así que está en el campus digital. Pero siempre es mejor estudiar sobre papel para marcar y subrayar, así que si pueden conseguir alguna en papel por 2 pesos, cómprenlas en Mercado Libre. No sé si las librerías están abiertas ya, creo que sí. En todo caso, no sé si las librerías de viejo y de usado están abiertas. Pero bueno, sí. No sé. Perdón, justamente la de página 12 estoy viendo, me está desarmando la tapa, es de Cátedra, ediciones Cátedra. Ah, mira. Justo, nunca le había prestado atención, lo que sí, graciosamente no tiene año de, de publicación. Es un gran misterio. Creo que tampoco está el traductor. Yeah. Ah, qué lindo, bien. Bueno, suerte que pusieron a Melville, ¿no? No se olvidaron del autor. Sí, esas bestialidades nosotros como profesionales de la literatura tenemos que subsanarlas cuando consignamos material en nuestras bibliografías. Si no hay traductor ponemos ST sin traductor, si no hay fecha ponemos SD sin data o SF sin fecha o SA sin año. Son brutalidades y a veces uno las puede subsanar porque buscando en internet aparece ese dato, les digo, para que no haraganeen cuando hagan sus bibliografías, porque es importante, no se puede no decir quién tradujo algo, ¿no? Nosotros en esta carrera tenemos que hacer de eso un culto. Pero bueno, una edición que pueden conseguir que es muy bonita y que además tiene tapa dura, la tengo por ahí abajo, perdería mucho tiempo buscándola, ubican la biblioteca personal de Borges. Bueno, este era uno de los relatos favoritos de Borges, entonces Borges, al final de su vida, cuando eligió sus libros favoritos, digamos, para Hispamérica, eligió Herman Melville, puso Benito Sereno, Billy Budd y Bartleby, el escribiente. 3 obras maestras absolutas de Melville, y esa es una edición que también pueden conseguir muy barata, y son esas ediciones lindas. Les muestro uno que seguramente conocen. No es ese, porque no lo tenía pensado mostrar, no sé dónde está, pero es esta colección, ¿sí? Que circuló en kioscos cuando yo era adolescente, y que siempre creo que la tengo completa, pero siempre descubro que me falta un ejemplar, así que ya me resigno a que creo que voy a morir sin poder completarla, porque algunos ejemplares son muy difíciles de conseguir. Bueno, eso también pueden comprar eso y se lee excelentemente. Bien. Bueno, ¿alguna otra cuestión práctica o teórica? Profe, la bibliografía que sumaste de Hawthorne, no me quedó clara si es optativa u obligatoria. Todo es optativo. Si entendieron bien, si se sienten cancheros con qué es romance y por qué decimos que Hawthorne hace alegoría, aunque no hace alegoría, si entendieron eso bien, no lean nada de eso, no es necesario. Van a encontrar que repite lo que yo estuve explicando. Pero bueno, mi ritmo es mi ritmo y ustedes no tienen además muchos, quizás ni presencia en la clase, no sé cómo cursan, qué sé yo, no tengo ni idea. Entonces, yo pongo material de más, es un exceso de mi parte, el campus es muy lindo, muy prolijo, pero tiene 1000 cosas. Lo importante es que lean el texto fuente, ¿sí? Y si pueden participar de las clases mejor para aclarar con sus preguntas, que mejoran mucho la clase y que agradezco. Así que nada de eso es obligatorio. Chase repite lo que ya estuvimos diciendo. Lo que pasa es que lo alarga, ¿no? Chase piensa que lo que Hawthorne dice vale para todo. Y Allen, bueno, se ocupa del problema de explicar muy bien en qué sentido Hawthorne es un escritor moralista, cristiano y alegórico. Además, ¿saben qué pasa? Muchas veces ustedes, sobre todo ahora que uno sube PDFs para sustituir la clase o deja la clase en un video, muchas veces la gente, los estudiantes, tienden a pensar que esto es un material bibliográfico, entonces lo citan en los exámenes. Entonces ponen el romance de Hawthorne y entre paréntesis, Burelo, clase del 25 del 8, y digo, ¿qué es eso? ¿Qué están citando? Una clase que está en YouTube. A ver, las clases me parece que no se deberían citar, ¿no? Las clases son como un material básico para discutir, para proponer, son propositivas, son orientativas, y entonces muchos de ustedes cuando quieran citar ciertos problemas es mejor que los tengan en una bibliografía citable, para no decir Burelo lo dijo, como si se me hubiera ocurrido a mí, ¿no? Que Hawthorne es un alegorista. Entonces, con ese espíritu también a veces me excedo en poner materiales y les digo, miren, esto va por acá o esto va por allá, ¿sí? Ustedes en sus parciales y en su monografía van a tener que elegir temas
se les van a proponer listas de temas para elegir, y cuando elijan quizás quieran ir por un tema específico, y entonces sepan que normalmente va a haber algún elemento bibliográfico de apoyatura, para que no tengan que decir Purelo Dixit o Griselda Beacon Dixit. Bueno, tienen material de más. Por ahora pueden no leerlo. De hecho, pueden no elegir Hawthorne, y listo, qué sé yo. Cada uno cursa como puede. Yo voy a ver cómo me las ingenio para obligarlos a leer Hawthorne, pero mucho no puedo hacer. Es muy raro dar una materia promocional encerrado en mi casa. Nunca los voy a ver, ustedes no me van a ver a mí, qué sé yo, y a muchos de ustedes, si Dios quiere y todo sale bien, en noviembre o en diciembre les estaré poniendo un 8, un 9, un 10. Qué sé yo quiénes son ustedes, no tengo ni idea. Muchos van a andar por ahí diciendo, me saqué un 10 con Burelo. Yo no te conozco. Qué linda escala, profe, 8, 9, 10 que elegiste. Espectacular. No, es la escala para promocional, che, Vamos. si no decía 6. Pensé que era general. No, acá somos muy miserables con la nota. Profe, el artículo que recomendaste la otra vez, que estaba en la placa de Martin, artículo no, el libro, el último capítulo, sí, el libro de Martin, ese, sí. a mí le cuento a los compañeros que, bueno, yo no llegué a leer todo, pero ese lo leí y está bueno porque estructura bastante la lectura, que por ahí uno hizo rápido, porque es cierto que la novela es aburrida, perdón, lo digo, y es bastante iluminador, ¿no? Porque lo acomoda, vos también lo hiciste en la clase, pero creo que sale de ahí y a mí me sirvió un montón, así que está bueno para entrar por ese. Lo tengo en tapa dura, se consigue en tapa blanda, creo que se consigue, no sé. Se mató pensando el título, Terence Martin, y le puso Nathaniel Hawthorne. Lo que tiene bueno este libro es que contiene una biografía de Hawthorne, un panorama general de la literatura de Hawthorne, y luego cada capítulo se va ocupando de una obra en singular, ¿sí? Entonces, en el campus ustedes tienen lo primero, la introducción, y el capítulo sobre la letra escarlata. Así que sí, es, como decís vos, organiza y acomoda las cosas. Pero bueno, el que ya asistió a estas 2 clases, la verdad que cuando vaya a leer esto, va a decir, esto es lo mismo que dijo Burelo. O sea, hay una sinergia entre los textos y las clases, ¿no? Por supuesto. Pero sí, es así. Lamentablemente el que no está traducido, digo por si tienen ganas de ponerse este fin de semana, es este. Si les pintan, perdón, lo mostré al revés. Y es carísimo Mercado Libre, carísimo. ¿Carísimo? Bueno, sí, porque hay que importarlo. ¿Cuánto, Che? ¿Cuánto? No me acuerdo, perdón, sí, Mariana. Sí, perdón, igual en aras de defenderme a mí y hacerme quedar bien a mí mismo, yo conseguí una edición digital y está en el campus. No, obvio, uno puede imprimirlo y encuadernarlo y hacer un lindo libro, pero uno capaz, yo decía, ¿cuánto después la tirada? Y no. No. Los libros. Y el de Chase, si alguien quiere comprarlo, yo lo encontré a 400, pero no quiero pagar el envío todavía. Claro. No se tiene mucho sentido imprimir bibliografía secundaria, ¿no? Me parece que tiene sentido imprimirse los textos fuente para poder trabajarlo. Yo no sé si imprimiría bibliografía secundaria, qué sé yo, no sé. Pero bueno, lo dejo a mano de ustedes. Perdón, ¿cómo se llamaba el de Chase? Que a mí sí me interesa. La novela, a ver si le pusieron la novela americana o la novela norteamericana. Espera, ya te digo. La novela norteamericana. Y aparece en internet abajo, por ejemplo, lo que dijo Marcelo de Whitman y el otro escritor que se me fue el nombre. No, pero no en el de Chase, en el de Matt. El otro, el de Mattison, tenés razón. Sí. No, el de Chase, Whitman ahí no tiene mucho que ver. Porque la tesis de Chase es para la épica norteamericana, es para la narrativa. 400 australes. ¿Australes? Es razonable. Australes, bueno, wow, bien. Hay que viajar en el túnel del tiempo, comprarlo y volver a traerlo. Se me cayó el DNI. Sí, está bien, en sincronía con Hawthorne. Bueno, a ver, vamos a dejar acá, que faltan 5 minutos para las 9 y esto se ha hecho extremadamente largo. Sé que la gente pretende cenar, que me parece una pretensión extravagante, y sobre todo hay gente que a las 9 tiene otra materia y entonces está prohibido pasarse. ¿Alguna pregunta súper concreta, importantísima, que queramos compartir entre todos? O cualquier otra cosa me la pueden decir por mail, si no. ¿Estamos bien? Bueno, agradezco de nuevo, muchísimas gracias por la paciencia, la atención, muy buenas las preguntas, me sirve humanizar un poco la clase, si no sería una cosa grabada horrible. Cuando Teams decida que los videos están, los subo a YouTube, será hoy a la noche o mañana, no tengo idea, no está en mis manos.
Y la semana que viene nosotros nos estamos viendo con Billy Budd de Herman Melville. Cualquier problema o inquietud, me escriben un mail. Entiendo que lo de prácticos más o menos se fue acomodando, veo todavía cada tanto algún problemita personal. Pido disculpas ajenas, no tenemos la culpa de esto, pero nos desbordó totalmente la matrícula. Así que entiendo que será complicado cursar de a 70 o de a 80. Les pido que puedan participar también, ¿no? en los prácticos, para que los prácticos no se vuelvan algo muy duro y frío, ¿sí? Bueno, nada más de mi parte. Les agradezco muchísimo. Namaste. Gracias, profesor. Muchas gracias, profe. Chao, profe. Muchas Gracias. gracias. Profe, gracias. Gracias. Buenas noches. Buena semana. Compañerito, ¿te quedaste un minuto? ¿Querés que compremos entre los dos el libro de Chase? Lo compro.